Lovely. Delightful, absolutely super. Yeah, jolly good. Lovely, lovely. Here I stand. Lo que tú digas, con Alex Fidalgo. You'll find us in high places, but we are not your friends. We use you and abuse you all for our own twisted ends. You think that it's your country, it's ours, you silly twits. We're the notorious, happy and glorious, clench your professional. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Bienvenidos al episodio 60 de Lo que tú digas, con nada más y nada menos que Débora García Bello. Tenía muchas ganas de charlar con Débora, de tenerla en Lo que tú digas, y bueno, ha llegado el día. Débora es licenciada en Química y está haciendo el doctorado sobre divulgación científica a través de la relación entre la ciencia y el arte contemporáneo, que son dos temas que a mí me resultan apasionantes, pero sobre los que soy terriblemente ignorante. Y por eso es tan maravilloso y es un privilegio tan grande poder tener a Débora para mí, para nosotros, para toda la audiencia de Lo que tú digas, durante estas casi 2 horas. Aparte de lo dicho, bueno, Débora es muy conocida en las redes sociales y muy popular porque es la autora del aclamadísimo blog dimetilsulfuro.es. Tiene el canal de YouTube Débora Ciencia, donde nos acerca algo tan complejo como la ciencia a los que somos legos en el tema, como yo. Y también ha publicado 2 libros que tienen ese mismo objetivo. Todo es cuestión de química y que se le van las vitaminas. Y lo que os digo, para mí es un privilegio haber estado sentado charlando largo y tendido con Débora y es un gustazo poder ponerlo ahora a vuestra disposición. Así que, sin más, episodio número 60 con Débora García Bello. ¿Tu nombre, la H del final de Débora, se la has añadido tú? No, es cosa de mis padres. No sé, o sea, son estas modas de los 80, digo yo. Mi hermano Cristian también tiene una H colgada ahí por el medio. CH, ¿no? Claro, sí, entonces son vale. Modas de los 80, me imagino. Vale, no sabía si te lo habías añadido tú, va. en plan nombre artístico. No soy tan snob. No. ¿Y nunca les has preguntado de dónde venía? Sí, a ver, el nombre viene de, bueno, mi madre porque conocía a una mujer que era clienta suya, mi madre siempre trabajó en comercio y le fascinaba esa mujer de cómo era de elegante, de cómo se comportaba y demás, y tenía una hija a la que le había llamado Débora, y entonces es como que asociaba ese nombre a alguien como con estilo y elegancia propia, y dice, si tengo una hija, pues a lo mejor la llamo así. Y luego buscando cómo se escribe, pues por Débora Kerr, que lo escribía con un H al final, pues lo escribió así. ¿Y tu madre a esa mujer le dijo que le había servido de inspiración a la pues hora no de...? Lo sé. Porque no lo qué sé. bonito, ¿no? Sí, es que bonito. tu madre lo haya hecho porque la veía un ejemplo de elegancia y de... Joder. Sí, es bonito. Sí. Venía pensando, ahora, antes de esta charla, en la mala fama que tiene la palabra química. En cuando tú le dices a alguien... estoy empezando a comer esto, estoy empezando a comer lo otro, o estoy empezando a hacer esto, o estoy empezando a hacer lo otro, y te dicen, eso es química. Como Ya, eso sí. es horrible, eso es... Sí, llevo lidiando con ello toda mi vida, claro, desde que estudié química. Mi abuela, por ejemplo, utilizaba esa expresión siempre. Mi abuela fue cocinera, o sea, trabajó como cocinera y luego le fascinaba la cocina. Y claro, cuando alguna cosa no era hecha en casa, artesana y bien, eso es todo química. O sea, lo de hacerte el flan y comprarte los polvos para hacer flan, eso es la forma química de hacer flan. Entonces tiene esa connotación para ella y para todo el mundo. O sea, tanto lo malo como lo no artesano, lo que no tiene ahí el cariño. Y claro, llevo lidiando con ello toda mi vida. Es algo que ya vino impuesto. Es decir, cuando yo escogí estudiar química ya tenía esa mala fama la palabra. Yo creo que es en parte por temas de medio ambiente, de catástrofes naturales, que siempre asociamos, pues hubo una fuga, o hubo una explosión de no sé qué. Cualquier tema que tenga que ver con una catástrofe medioambiental, a lo mejor tiene cierta relación pues con la industria química en su día. Entonces se nos quedó como esa palabra, pues claro, con esa connotación siempre fea, cuando no es para nada así. De hecho, claro, yo cuando estudié la carrera de química en Coruña,
que era en la Universidad de La Coruña, que es donde estudié, la química iba toda encaminada al tema medioambiental. O sea, de hecho, la especialidad era ciencias medioambientales, la carrera de química. Por lo tanto, para mí la química siempre fue algo positivo para el medio ambiente. Y claro, pero luego todo lo que ves en prensa y demás, la palabra se utiliza al revés. Sí, y además es lo que tú dices, que la química realmente, lo que has dicho en alguna ocasión, la química está presente prácticamente desde que nos levantamos, por la mañana está presente en nuestras vidas. Si vas y cocinas y te haces unas tostadas, ¿no? Ahí ya hay química. Ya estás haciendo una reacción. Claro, es que, a ver, la química, como digo yo, es una ciencia descriptiva. Describe cómo son las cosas a su modo particular, ¿no? Como digo yo, con bolitas y cosas que son modelos de átomos, moléculas, y todo, absolutamente todo, está hecho de átomos y moléculas y... O sea, nuestra piel, el aire, el agua, todo, absolutamente todo. Y en cuanto algo sufre algún cambio, por ejemplo, cocinar es una reacción química, es un cambio químico. O sea, como puedes tener un bistec que esté rojo, lo pones en la sartén y se vuelve marrón. ¿Qué ha pasado ahí? Pues una reacción química. Bueno, muchas reacciones químicas a la vez. Entonces sí, está en absolutamente todo. ¿Y el interés por la ciencia a ti te viene? ¿Hay alguien en tu familia que te haya inspirado a la hora de interesarte por la ciencia o es una cosa que no tiene ningún origen? No, en la familia no. Viene por un profesor que tuve en el instituto. A mí me gustaron muchas cosas. Es decir, yo en el instituto, cuando tuve que decidir el bachillerato, no tenía nada claro si irme lo que se llama ciencias o letras, porque yo soy así, me gustan un montón de cosas diferentes. Y al final decidí estudiar ciencia, en parte por un profesor que tuve, José Lusanz, que sigue ejerciendo como profesor, y que me daba clase de ciencias en general. Me daba química, física, matemáticas, biología, un poco de todo. Y la química, porque él es químico, la explicaba de una forma especialmente bonita, como que le veía el sentido poético a la ciencia. Y a mí me lo contagió. O sea, el resto de mis compañeros creo que no lo recuerdan igual, pero para mí era una cosa así bonita, de saber bonito, de cómo se describen las cosas de una manera muy diferente, muy elegante y ordenada, y eso me lo daba la química. Y cuando tuve que tomar la decisión de voy por letras porque me flipa escribir o voy por ciencias porque esto también me gusta, la decisión la tomé. Pues bueno, fue en realidad bastante infantil la decisión porque dije, puedo seguir escribiendo y leyendo por mi cuenta, pero la química necesito que alguien me la explique. Pues voy a estudiar. Pero es verdad. No es verdad. Es verdad, ¿no? Eso no es verdad. Tienes que formarte de todo. O sea, al final, yo sé mucho más de química, muchísimo más que de literatura, lógicamente, porque no estudié una filología. Yo que estoy formado en periodismo y eso, yo no puedo hacer nada de lo que tú haces, pero tú sí puedes hacer lo que hago yo. Bueno, probablemente no tan bien. Bueno. O sea, hay que formarse, para todo hay que formarse. O sea, yo seguí leyendo, seguí escribiendo, seguí haciendo cosas, pero no exactamente lo mismo, pero bueno, me sirvió para tomar una decisión, que a esa edad ya tomar una decisión ya es algo difícil. Y fue gracias a él que le vi lo bonito, porque claro, muchas veces la ciencia dices, es solo como algo muy técnico o más oscuro o complejo, y para mí era todo bonito. O sea, una forma, eso, de describir la realidad que me parecía preciosa y que se adaptaba a cómo yo creía que tenía estructurada la cabeza. Y por ahí empecé, ya escogiendo el bachillerato y luego teniendo muy claro que quería estudiar química para contársela a los demás. Ajá. O sea, yo quería saber mucho para poder compartir. O sea, ya quería ser divulgadora. No, porque no sabía que existía esa palabra. Yo quería ser profesora, que es lo más parecido a quiero contar esto al resto del mundo e influir en la gente en que vean la belleza de las cosas a través de la ciencia. Y solo se me ocurría pues hacer lo mismo que hacía José Lu, que era dar clase, haciéndolo así. De hecho, mis primeros trabajos fueron como profesora. Pero realmente un profesor es un divulgador, ¿no? No. ¿No? No exactamente. O sea, puedes hacer que tus clases, hay muchas herramientas que lógicamente aprendí de la profesión, porque, bueno, adquieres ya unas tablas, ¿no? De enfrentarte a un montón de gente y dar tu charla y demás. Pero el concepto es algo diferente. Además, claro, en la enseñanza estás muy condicionado por los temarios que estás obligado a dar, cómo dar la materia. Al final, no sé, por ejemplo, la química se hace muy bonita en bachillerato, pero en bachillerato tienes que preparar a los chavales para que aprueben el puñetero examen de selectividad. Entonces, todos esos sueños que tienes en la cabeza de explicar lo bonito, al final quedan un poco reducidos a tiempos, a que sepan resolver un ejercicio tipo. Es difícil. O sea, tienes que compaginar tu pasión y cómo lo enseñarías tú a cómo está orquestado el sistema educativo. De hecho, tú dices que si alguien quiere ser divulgador,
el consejo que le das es que hable de lo que le apasione, Sí, que se centre en lo que le apasione. sí, en Es que cosas eso que te gusten, sí. es importantísimo, claro, porque ahí es donde se va a producir ese contagio, ¿no? Que es lo que te Exacto. pasó a ti con Joselu. Efectivamente, claro, es que muchas veces, bueno, gente que quiere empezar en temas de la divulgación se pone en contacto conmigo y me pregunta, ¿de qué hago el blog? ¿Qué es lo que está de moda? No, tío, no es lo que esté de moda, es que además esas cosas van y vienen, es algo que te guste contar a ti, que puede ser una cosa que tú creas que no le interesa absolutamente a nadie o que es una cosa tuya, pero si a ti te apasiona, lo puedes llegar a contagiar. Es que yo creo que es lo que más contagia en el tú a tú, cuando ves a alguien que está emocionado y dices, esto no me interesaba nada hasta que te escuché hablar de esto y ya me flipa verte solo por lo que te emociona contarlo. Entonces, yo creo que es eso. De hecho, o sea, mi salto como divulgadora de hacerme un poco más conocida y llegar a vivir de la divulgación fue gracias a que empecé a hacer algo un poco raro en divulgación, que era unir el arte contemporáneo con la química, que son cosas que en principio no tienen nada que ver y en principio puedes decir, parece lo aburrido de lo aburrido. En plan, a nadie le interesa la química y a nadie le interesa el arte contemporáneo, o a poca gente. Y en cambio fue lo que realmente, pues eso, le contagia a la gente ese gusanillo, esta chica que dice, me está contando algo de lo que no tenía ni idea, pero se nota que me flipa. Cuando hablo de eso me vengo arriba. No sé si es una pregunta muy, muy absurda, pero claro, yo me he olvidado por completo. Yo tenía una asignatura que era física y química. No sé si me he olvidado o si nunca he sabido realmente diferenciar bien física y química. Sabemos que son cosas diferentes, pero ¿cuál es la diferencia? A ver, es que en química, por ejemplo, la química es la ciencia del cambio, cómo cambian las cosas, lo que decíamos de la cocina, ¿no? Saber de qué están compuestas, o sea, cómo describimos de qué están compuestas las cosas, que si átomos y que estos átomos se enlazan entre sí y forman moléculas, y cómo interactúan ante cambios, cómo interactúan unas moléculas con otras que de repente se juntan y dan otras cosas, cómo interactúan frente al calor, frente a la presión, todo eso es lo que abarca la química. Lo que pasa que luego la puedes adaptar a cosas, ¿no? A cómo afecta la química, pues desde aspectos bioquímicos, por ejemplo, en la nutrición, es todo bioquímica. Por ejemplo, temas más de... O sea, lo puedes ir a todo, a cocina, a cosmética, a todas las... Porque al final es mezclar cosas y ver qué pasa, ¿no? Y cómo interactúan. Esa es la parte de la química. La física engloba cosas diferentes, porque la física pueden ser... La física también es muy amplia, porque luego te especializas en cosas muy concretas. Pero lo que das en el colegio de física tiene más que ver con mecánica. O sea, te da igual de qué están hechas las cosas, sino que ya vas un poco a las macrocosas. Hablas de fuerzas, hablas de electricidad, hablas de magnetismo... Es decir, de cómo interactúan las cosas, pero no cómo se transforman. O sea, lo que das es más esa parte como de mecánica, electricidad, magnetismo, un poco temas de fuerzas y de energías. Es lo que se da en el colegio. Luego, si estudias la carrera de física, amplías mucho más, ¿no? Porque ya te puedes especializar en, como digo yo, el campo de lo pequeño. Por ejemplo, la química llega a estudiar pues cómo son los átomos, pero tampoco se mete en cosas de ¿y de qué están hechos esos átomos? Ahí ya es un campo en el que confluimos físicos y químicos, ¿no? El tema de que si los quarks, que si los bosones, todas estas partículas que componen lo más ínfimo de los átomos, ahí ya confluimos un poco los dos. Y generalmente es un terreno que dejamos a los físicos porque ellos se ponen a chocar cosas en aceleradores y hacen cosas de físicos. y es ahí donde a lo mejor hay más confusión de dónde empieza una cosa y termina la otra, ¿no? Igual que, por ejemplo, hay zonas de confusión de dónde empieza la biología y acaba la química. Claro, porque cuando ya te empiezas a hacer un poco a gran escala de vale, pero cuando la química ya es bioquímica, ya te metes en cosas de comportamiento de células, tal, si ya estás hablando de células, ya es algo más complejo, ya es la biología. Entonces sí que hay unas zonas un poco borrosas de qué es una ciencia y qué es otra, y está bien que sea así. Estos venenos que usan los espías, eso estaríamos hablando de bioquímica. Sí, claro. Claro, porque es como una sustancia, puede interactuar en tu metabolismo y alterar pues lo que sea. Lo que sea, desde envenenarte hasta, pues igual que cuando te bebes alcohol de más. Sí. Y que sí, que al fin y al cabo te estás intoxicando y eso interactúa con cómo funciona tu cerebro y crees cosas que haces mejor que no las estás haciendo bien. Cosas de este tipo, como cualquier otro tipo de droga. Pues eso al fin y al cabo es todo bioquímica.
Es que hace una semana estuve hablando con Santiago Camacho. ¿Sabes quién es Santiago Sí. Camacho? Ujú. Bueno, está especializado en teorías de la conspiración. Ujú. Bueno, es un episodio que además próximamente en el futuro más reciente publicaré en mi podcast. Y documentándome sobre él, le escuché hablar del tema de estos espías que utilizan venenos para cargarse a gente con un simple abrazo o con un mínimo contacto. Yo creo que uno de los casos en los que había pasado esto es con un hermano de Kim Jong-un, que decían que lo había asesinado él y había unas imágenes de unas videocámaras en las que simplemente se abrazaba con unas chicas o unas chicas se acercaban y le daban un beso. No sé bien cómo era la historia y era lo último que se sabía de él porque caput. ¿Eso cómo se puede hacer algo así? A ver, porque yo de venenos y estas cosas del mal no controlo tanto, ¿no? pero sí que es posible, o sea, sé que es posible porque sí que hay sustancias que tienen eso, capacidad de penetración en la piel y pueden llegar a intoxicarte. Y sustancias terribles, es decir, que con muy poca dosis, con muy poca cantidad, ya tienen esos efectos toxicológicos e incluso matarte o matarte poco a poco. Entonces, sí, o sea, si eres químico y controlas un poco de bioquímica, a lo mejor yo creo que sí, podrías convertirte en un asesino y sí que nadie te siguiese mucho la pista. Sí, porque hay sustancias, eso, que se van a lo mejor acumulando en el organismo, no dejan una pista de dónde se introdujeron, en qué momento, y te van matando poco a poco. Véase, por ejemplo, metales pesados o así. O sea, hay sustancias que... Como con el las que puedes- envenenamiento con plomo, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. O con mercurio. Hay formas de envenenamiento progresivas y eso se puede utilizar para hacer el mal. Claro. De ahí un poco también la fama, a lo mejor, de la Sí. química, ¿no? De las armas, precisamente, pues eso, químicas, bacteriológicas, aunque bacteriológicas... Ya sería de biólogos. ¿Ves? Ahí es donde en el mal también hay esa, Claro. esa confusión Sí. de... ¿Y echas de menos la docencia? Sí y no. El contacto O sea, directo con el tus contacto con alumnos los y- chavales me mola, porque a mí me encanta, sobre todo con los adolescentes. No Lo sé. imaginaba. O sea, a mí me parece la época definitiva, donde todo es súper intenso y es maravilloso. Y entonces me mola mucho dar clase. O sea, lo que recuerdo de estar dando clases es esa parte de yo estoy en el aula con ellos y esa parte me gusta muchísimo. Lo que ya no me gusta tanto es todo lo que rodea un poco al sistema educativo. O sea, yo estuve experiencias buenas y malas, estuve en centros educativos donde estuve súper bien y otros donde estuve francamente mal. O sea, que a lo mejor o sea, el sistema pedagógico que utilizan en ese centro pues no va contigo o con tus valores, con tu forma de ver la enseñanza, o ves que la gente no se lo toma en serio. Y yo esas cosas, o sea, no me gusta formar parte de un equipo, de una empresa de la que... Claro, que no me gusta cómo funciona. Que no estás de acuerdo con su Claro, si no estoy de acuerdo forma con de ellos, si no trabajo, creo, con su- claro, si no se lo toman en serio, porque para mí la enseñanza es algo súper serio, entonces no quiero formar parte de una empresa en la que no tienen o sea, no comparten ese sentimiento conmigo. Entonces, esa parte la sufrí un poco, ¿sabes? Yo estoy en la clase, estoy bien, pero en todo lo demás, lo que rodea a reuniones y claustros y cosas de ese tipo, pues no pasarlo bien. No en todos los centros, sí que estuve en algún centro trabajando que era todo maravilloso y dices, aquí funciona todo bien. Pero claro, no eres tú solo el responsable, o sea, puedes estar trabajando en algún centro en el que se metan incluso en tu forma de dar clase o en los temarios que puedes tocar y los que no. Entonces, claro, ahí esa parte no la echo de menos. De estar con chavales, que al final es como digo yo, es como dar charlas o talleres todos los días, pues eso está muy bien. Y de hecho sigo dando muchas clases. Clases no, charlas en Sí. institutos y demás, que es como lo que más me acerca. Pero no es lo mismo. No es lo mismo porque si tú estás dando clase, los ves todos los días, ya sabes de qué pie coge a cada uno, cómo funciona, cómo es el ritmo de ese Estableces grupo. vínculos con Claro. ellos, claro. Y en una charla de un día, aunque yo tenga mucha empatía y conecte con cierta facilidad con ellos, no es lo mismo de te ven un día, le caes majo, a te ven todos los días y ya estableces unos vínculos que son muy bonitos. Y eso lo pierdo, claro. Pues yo pensaba que teníais libertad a la hora de enseñar, que nadie os decía cómo lo teníais que hacer, porque de hecho yo he tenido varios tipos de profesores y yo normalmente hablo de los extremos. Uno de los extremos es el profesor que llega, se sienta, abre el libro, o sea, se sienta, abre un libro y más o menos prácticamente lo lee.
O lo va explicando por encima, sentado, con el libro abierto y tal. Que es ese tipo de gente que yo creo que debería plantearse. Si vas a ser ese tipo de profesor, plantéatelo, por favor, porque es lo que tú dices. Tenéis una responsabilidad muy grande con los alumnos, porque a lo mejor está en tu mano el que un chaval haga algo con su vida o no lo Exacto. haga. Pues por un lado teníamos a ese profesor, y por otro estaba el profesor que parecía que lo que más le gustaba en el mundo era dar clase, que se emocionaba, que saltaba, que gritaba, bajaba el volumen de la voz, o sea, que jugaba con esas inflexiones de la voz. Son esos dos tipos. Este último, que es al que deberían aspirar todos aquellos que quieren dedicarse a la docencia, porque si no tienes vocación, es un error no solo tuyo, yo creo, tirar por ahí. El error es tuyo, pero vas a lo mejor a inducir a errores a otros. Sí, claro. Claro, a ver, eso yo me gustaría que fuese para todos los trabajos. O sea, que decidas lo que decidas hacer con tu vida, hazlo con pasión siempre, porque si no, te conviertes en gente de relleno, como digo yo. Eso es, pero aquí además que vas a influir en otros. Claro, pero aquí además me parece... Claro, hay determinadas profesiones que a mí, como las conozco, me parecen especialmente sensibles. Aparte de la sanidad, está la educación. O sea, para mí son como dos entes especialmente sensibles de gente que tiene que ser muy responsable, ¿no? En todos los trabajos lo tienes que ser, pero ahí pues a lo mejor me toca como más de cerca o lo veo más claro. Y sí, tiene que haber profesores, los profesores deberían ser así, o sea, gente implicada y que se motive y luego lo que decías de sí, libertad de cátedra, de cada uno puede hacer lo que quiera, hasta cierto punto. O sea, a lo mejor el que se sienta, abre el libro y lee, a lo mejor lleva 40 años y ya pasa de todo y depende también, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, dar clase en una pública que más o menos eres intocable porque eres funcionario. O sea, no, a no ser que hagas algo gravísimo, no vas a perder tu plaza. Y no se considera gravísimo sentarte y leer. Pero bueno, en un concertados o privados, que es donde yo trabajé, porque yo nunca trabajé en la pública, claro, allí, pues como en cualquier otra empresa, o sea, si les gusta lo que haces bien y si no, pues se buscan a otra persona. O sea, tienes esa libertad, ¿no? Eso, por un lado, podría garantizar bueno, pues que todos sean súper buenos profesores, porque si no das la talla, pues buscan a otra persona. Pero luego ocurre como en todas partes. Pues que si tienes un amigo, que si llevas mucho tiempo allí, que si eres la mejor colega del director, o sea, influye un montón de factores para que unos tengan su puesto y otros no. O sea, esas cosas ocurren como en cualquier otra empresa, ¿no? Y luego sí que se pueden meter en cómo dar clase. A mí, por ejemplo, por contarte una de las cosas que sí que me influía mucho negativamente era en un centro en el que trabajé, la obsesión que tenían con que Internet era el demonio. ¿Sabes? O sea, de los niños no pueden tener acceso a Internet, que no lleven el móvil, que no lo usen para nada. Entonces era totalmente contrario a mi filosofía. En el centro en el que trabajaba, cuando abrí el blog, me aconsejaron que cerrase mis redes sociales y que cerrase el blog, porque eso era Internet. Eso era el demonio. Y eso era el demonio. Menos mal que no les hice ni puñetero caso. Pero sí, no les parecía nada positivo. O sea, es que en Twitter la gente discute y hay gente mala, estas ideas extrañas. Y aquí nadie puede tener Twitter. ¿Qué me estás contando? Aparte que es mi vida privada. Y, por ejemplo, yo el blog Dimetilsulfuro lo abrí como un proyecto para una asignatura que yo daba en un colegio. Que de hecho has publicado textos de tus alumnos. Sí, efectivamente. Entonces, porque lo abrí... Y es un acicate para ellos también, efectivamente, para ellos era un puntazo. Porque cuando lo abrí, pues era, bueno, escribe algún artículo bueno, era para una asignatura que se llamaba Ciencias para el Mundo Contemporáneo, con lo cual hablábamos de cosas muy guays, que si transgénicos, que si el tema de la mujer en la ciencia, temas controvertidos que a ellos les enganchaban. De actualidad. Claro, y entonces el que escribiese un artículo divulgativo bueno, pues os lo publico en el blog. Y luego, como yo también empecé a escribir en el blog y empezó a tener cierta repercusión por varios artículos, pues claro, ya era como algo que les llamaba mucho la atención, de si hago un artículo chulo, me lo va a publicar en este blog, lo va a leer un montón de gente. Claro, un reclamo muy positivo. Pero claro, que de repente pues alguno de sus profesores, en mi caso me acuerdo un artículo que tuvo mucha repercusión, de los del principio, que yo había escrito sobre el uso de las bolsas de fécula de patata,
que ahora no las ves en ninguna parte, pero que en su día, cuando empezaron a cobrar, en algunos supermercados empezaron a cobrar por la bolsa de plástico. Ajá. Y entonces había como dos bandos, ¿no? Los supermercados que te cobraban los 5 céntimos o los supermercados que ya no usaban bolsas de plástico y las fabricaban de fécula de patata. Como si eso fuese muy positivo. Y medioambientalmente era un horror. Usar, es que ya si lo piensas, voy a usar, No a malgastar. es degradable la de Sí, fécula esa de parte patata. sí, esa parte Esa está sí bien. es la buena, pero... Pero la mala es que estás utilizando alimentos para fabricar envases. Y además utilizabas una fracción de la patata, no lo recuerdo, pero era menor al 20% de la patata, el resto era desecho. Con lo cual estabas desperdiciando alimentos para hacer bolsas. Y luego el impacto medioambiental, sí, porque son más biodegradables. Bueno, tan biodegradables que como vivieses a 5 minutos de casa y lloviese, se te deshacía la bolsa, ¿no? Ah, vale, genial. O sea, era terrible. O sea, que en Galicia funcionan esas bolsas. Claro, que era vamos. un horror. O venías algo pesado y en vez de usar una tenías que traer 5, Claro. porque no tenían suficiente, claro. Y luego, claro, en ese artículo me acuerdo que explicaba eso y luego explicaba las nuevas versiones de bolsas de plástico que sí que se aceleraba el que se biodegradase utilizando metales, o sea, unas tintas especiales que aceleran pues que se biodegrade. Y yo creía que por ahí debería ir el camino de la investigación. De hecho, van por ahí. Las bolsas que ves ahora en los supermercados así como más grandes son bolsas que las suelen llamar oxo-biodegradables, suele aparecer ese palabra, y significa que se biodegradan mucho antes y son igualmente de plástico muy resistente. Y ya no ves cosas de fécula por ahí. Bueno, pues total, que me enrollo. No, me ha parecido interesantísimo esto que me has contado de las bolsas, no lo sabía. Pues fue uno de los artículos que escribí al principio que tuvo más repercusión, porque me apetecía mucho investigar sobre eso, hice un artículo como todo muy investigado en profundidad, tuvo repercusión, me llamaron los medios de, pues hay una química que sabe hablar con rigor sobre todo este tema, ¿no? Y empecé, claro, pues a salir en prensa o en la radio o tal, que tampoco era como ahora, pero sí lo suficiente como para que, ya la conocen a esta chica, ya tiene demasiado nombre y eso no les parecía bien. Cuando dices, jolín, utilízalo a tu favor, ¿no? Ya, Si hay alguien, no sé, o sea, si tienes a alguien en plantilla Eso que es prestigio al debería final, ¿no? ser así, pero yo que sé, a lo mejor tienen demasiado miedo a desprestigio, pero por otro lado, si tiene algo malo que decir, también ella va a tener más voz. No lo sé, a lo mejor no estaban muy orgullosos de lo que hacían. Pero Yo creo pero que puede ser eso. Es raro No porque lo sé. es decir, ya con su comportamiento, el que estás narrando ahora, ya te estaban dando pie a aprovechar tu voz para quejarte. Sí, claro, que nunca O sea, lo si he lo hecho. querían evitar, estaban hecho lo Sí, contrario. nunca lo he Estaban hecho haciendo lo contrario. porque, bueno, tengo bastante clase, pero sí, o sea, claro, es que al final es eso, depende de qué empresa acabes, pues puede ser un poco más afín o menos. Y entonces, claro, para mí era un lastre el decir, o sea, no puedo tener acceso a internet en clase, no puedo hablarles de blogs, de cómo manejar redes sociales, no sé. Y no sé qué estarán haciendo ahora y se habrán cambiado y muchos centros con los que conozco a profesores y tal, el trato con internet empieza a cambiar. Y menos mal, porque que en los es colegios eran inevitable. muy reacios. Claro, pero es que a veces nos quejamos de los niños pasan mucho tiempo en las redes sociales, en internet y tal, y no leen. Y digo yo, jolín, yo estoy todo el día delante del ordenador y leo todo el rato. O sea Ya. que a mí esas cosas, en fin. Lo que deberíamos es a lo mejor enseñarles a gestionar esas redes sociales, a enseñarles a buscar información. No solamente tecleo una palabra en Google y ya está. No, pues a lo mejor les podríamos enseñar a identificar una fuente fiable de otra que no lo es, porque la información no la encuentran en las enciclopedias, la encuentran en internet. Entonces, pues, ¿por qué no utilizarlo desde la enseñanza a nuestro favor y enseñarles realmente a moverse en el mundo? Para eso también tienes que tener a profesores formados en manejo de redes sociales, en búsqueda de información, etcétera, que no sé hasta qué punto están formados. Ujú. Cuando tú empiezas a hacerte conocida, es, como tú has dicho, sobre todo porque informas con rigor, con profesionalidad, pero yo creo que también es un factor clave a la hora de que la gente empiece a hablar de ti, el que seas mujer, porque no hay tantas. O sea, no hay tantas conocidas. Por ejemplo, youtubers que divulguen. Ahora hay una chica que se llama la gata de Schrödinger, Sí. creo, y ha habido, o sea, ya está habiendo alguna más, pero cuando tú empezabas no había muchas youtubers que hablasen de ciencia. No, la verdad es que no. O sea, por lo menos de las que yo conozco somos poquitas. La mayoría, de hecho, tenemos como un grupo en el que hablamos entre nosotras y demás, pero claro, porque somos pocas, entonces Claro. es fácil de gestionar.
sí, somos menos. O sea, no creo, nunca me paré a pensar en eso, la verdad. O sea, no creo que me haya influido ni positiva ni negativamente. O sea, el empezar, ¿no? A hacer cosas. No lo sé. O sea, no sé hasta... No que te haya influido positivo o negativamente, pero sí que como mínimo llamaba la atención porque es que no había mujeres que lo Sí, hiciesen. eso Más sí. que nada por eso. Porque Eso no... sí, eso sí. Yo es algo, además de lo que siempre tengo que pensarlo porque nunca soy consciente de eso. Es decir, cuando a veces me hacen preguntas pues así del tipo de ¿alguna vez te condicionó el ser chica que no te atrevieses a hacer algo? No, pero es porque mi carácter es así, o porque me educaron así o nací así y todo un poco, ¿no? O sea, soy muy proactiva, si me apetece hacer algo, lo hago y ya está, ¿sabes? Y no me importa lo que digan ni nada de eso, ¿no? Ni me voy a plantear, soy chica y soy la única. O sea, cuando abrí el canal de YouTube no me paré a pensar, hay más chicos que chicas. O sea, no pienso en esas cosas, Ya. pero bueno. No, claro. Pero luego sí que te influye en, por ejemplo, hay un evento de divulgación y sabes que siempre tiene que haber paridad, aunque solo sea para que no te machaquen luego los medios. En este evento hay más chicos que chicas o lo que sea. Y sí que es verdad que es algo que yo nunca me había planteado, pero de hablar tanto de estos temas y con otras divulgadoras y demás, te cambia un poco el chip y empiezas a replantearte cosas. Por ejemplo, que te diese miedo, yo cuando estaba empezando, ahora no, pero que te diese miedo me están llamando por esto porque me conocen mi trabajo, les mola lo que hago, o porque soy chica y así pues reparten un poco el cupo, ¿no? De chicos y chicas. Las chicas que están empezando, esto lo he hablado con mi comunidad de divulgadoras y demás, sí que les da ese miedo. De me llaman solo porque soy chica. O me llaman porque realmente se han molestado en investigar lo que hago y les mola. O sea, ahí sí que tienes un hándicap. Y claro, yo es algo que no me planteé al principio. Y ahora ya estoy en una posición que no me planteo. O sea, soy muy segura de que si me llaman para algo es porque Ya les tienes gusta un lo que hago y estatus, ya claro, está. como para... O me lo creo y ya está, que también está bien Sí, de vez en sí. cuando. Es que aparte tampoco Pero- puedes vivir con la duda. Cada vez que te inviten a algo lo harán porque soy mujer. Ya, pero es que luego Que lo entiendo, pasa, pero- luego pasa, porque luego hay eventos que a lo mejor no consigues financiación para hacerlos si no son paritarios, por ejemplo. Ya. Entonces a lo mejor pues el que organiza se ve forzado a hacerlo de determinada manera cuando a lo mejor tenía en la cabeza invitar a otras personas. Que si son más chicas a nadie le importa, pero si son más chicos pues puede que te quedes sin alguna financiación, por ejemplo. Entonces pues no me parece descabellado que te lo plantees, sobre todo cuando estás empezando. Que a lo mejor te inviten a algo que digas, jova, aquí viene gente que tiene mucho prestigio, mucho trabajo detrás y yo que soy nueva, ¿por qué me están invitando realmente? ¿Sabes? Y que eso te dé bajón. Yo lo digo porque lo he vivido organizando cosas. De chicas a las que tienes que convencer casi de, ven, que en serio, que me gusta tu trabajo, no te invito por cumplir, porque yo no invito a la gente por cumplir. Y sí que les surge esa duda. Sufren más lo que se llama el síndrome del impostor. Sí. Las chicas lo sufrimos más que los chicos. Bueno, me incluyo, aunque yo no sufro mucho de eso, pero sí que Lo has ocurre. sufrido en algún momento. Tú estabas haciendo un doctorado. Sí. Yo entrevisté a un historiador especializado en Japón. Me habló sobre los samuráis y me confesó que los ninjas nunca existieron, lo cual me hizo mucho daño. No. Porque las tortugas mutantes, Claro, por o sea, ejemplo. ni eran ninjas ni nada, claro. Y él me dijo que es muy común entre los que hacéis doctorados el síndrome del impostor, que es súper común. Sí, claro, porque al final te juntas con gente que sabe mucho más que tú de esos temas, pero es que no tiene nada de malo. Claro que te vas a encontrar gente que sabe más que tú de absolutamente todo. Y da igual, y está bien que sea así. Entonces, claro, no es algo que me moleste. Pues además, sobre todo en el tema de ciencia y arte. Claro, yo por ejemplo sí que lo noto, claro, yo en el arte soy la intrusa, ¿no? Yo no estudié Bellas Artes ni Historia del Arte. Ahí sí que me formé yo. Ya, eres una científica apasionada por el arte y que vivo muy dentro de lo que es la comunidad artística, de acudir a todas las exposiciones, de viajar para ver arte. O sea, me he ido formando yo y de leer mucho. De hecho, leo más de arte que de ciencia, realmente. Y entonces sí que a lo mejor te da esa sensación cuando si voy a dar una charla a un museo que es de arte y dices, jolín, aquí hay gente que lógicamente va a controlar más que yo, o que me va a juzgar pero esta que viene hablando de temas de arte si es química, ¿no? A veces tenemos un poco ese rechazo de, pues se formó ella sola, o aunque lea mucho, aunque haga un doctorado sobre eso, al final mi doctorado es en química,
que podría haber sido en Bellas Artes, la verdad. O sea, podría haberlo matriculado si me dejasen en cualquiera de las dos. Y entonces sí que puedes tener esa sensación de me los tengo que ganar, ¿no? Tengo Ya. como que mostrar que sí que puedes hablar Empieza conmigo. de desde tú un a tú. peldaño inferior, a lo mejor que Claro, otro, ¿no? tienes como algo que demostrar, pero eso pasa siempre que hablas de algo para un poco la titulitis, ¿no? De que no tienes el título exacto de esto y tienes que hablar sobre ello, pero es que eso no implica que sepas menos. Además, mi rollo no es solamente todo lo que sé, sino cómo lo comunico. Esto lo tengo hablado muchas veces con gente del mundo del arte que me comentan, pues eso, que la labor que hago con respecto al arte contemporáneo divulgativa es algo que debería hacerse más dentro del mundo del arte y se hace poco. De hecho, mira, la última vez que di una charla en Bilbao, que hablé de Jeff Koons, del perro gigante de flores, que tienen ahí en Bilbao, delante del Guggenheim, hablé de varias obras de Koons que se pueden ver incluso por fuera del Guggenheim. Y desde una perspectiva científica del uso de materiales y entonces cómo leerlos y qué significan en la obra de este artista. Y al día siguiente de dar esa charla me fui a dar una vuelta por el Guggenheim y había un montón de gente que había ido a esa charla de ciencia. Y es como, no habría venido al Guggenheim si no te hubiera oído hablar de Jeff Koons, ahora sé quién es, lo sé interpretar y me gusta. Y digo, ¿y esto no lo podían hacer desde los museos? Porque a veces no solamente saber mucho, es saber contarlo y generar, pues eso, esas ganas de aprender un poquito más en el resto de la gente. Claro, y que a mí el arte también me atrae y me gustaría que me enseñasen también un poco a entender más. Yo siempre digo, por ejemplo, a mí me gustan mucho las pinturas de Turner, Sí. pero yo no entiendo o sea, la veo y me encanta, veo sus tormentas y me apasionan, pero no sé realmente descifrar lo que estoy viendo y me encantaría. Si te encantan y te emocionan, ya las estás descifrando bien. Claro, pero cuando algo te gusta, quieres profundizar más, Claro. quieres adentrarte más, quieres que alguien te explique, fijaos que Turner utiliza estos colores o estos Claro. otros, o fijaros cómo crea él, pues esas explicaciones que tú das. Por ejemplo, yo leí un artículo en Jotdown en el que habla sobre Rembrandt y lo que hacía Rembrandt con los colores. A mí eso me parece súper interesante y me parece que efectivamente hay que ponerlo al alcance de todo el mundo, no solo de grandes intelectuales expertos en arte. Y eso es un poco el valor que tenéis los divulgadores, ¿no? Traernos eso a la gente de a pie que también tenemos inquietudes. Claro, y a lo mejor las rechazas porque no las conoces. Que es a mí es lo que creo que ocurre con el arte contemporáneo. Porque parece que hay un antes y un después, ¿no? Hasta el impresionismo vale, pero después de ahí empezamos a hacer cosas un poco más raras, ¿no? Y sí que hay esa diferenciación, ¿no? Como la élite somos los que conocemos estas cosas y las disfrutamos y el resto es... no, necesitas mucho bagaje y tal. Pues sí que se necesita, pero no tanto. Es decir, todo el mundo puede tener acceso. O sea, yo en 5 minutos te puedo explicar, pues, cómo interpretar una obra, o más o menos darte unas pistas de cómo interpretarla y el resto ya lo puedes construir tú. Y yo creo que además cuando te explican 3 o 4 cosas ya te dan unas pistas, como que te dan las herramientas para luego ir ya tú por libre e interpretarlo tú y no sentir ese vértigo que siente mucha gente cuando va a un museo de arte contemporáneo, de yo aquí no voy a entender nada. Y a veces cuando no entiendes nada, la primera reacción es me río, o esto es una mierda, que es lo que pasa muchas veces con el contemporáneo. Sí. Y claro, y eso es realmente un rechazo a lo desconocido. Pasa con el arte, pasa con la ciencia. Con la ciencia de cosas así como un poco más difíciles de entender, generan rechazo. Lo que pasa que con la ciencia somos un poco más comedidos a la hora de opinar. O sea, aquí te viene alguien hablando de teoría de cuerdas, ¿no? Por ejemplo, Sí. es una cosa súper tocha y súper difícil. Pero le damos como prestigio de, uy, ¿cómo sabe de esta cosa tan seria? De para mí no tiene ni puñetero sentido, pero debe ser algo súper serio de gente de gente muy lista que hace esto, ¿no? Y que estudia esto. En cambio, si te vas al arte contemporáneo, por ejemplo, de élite, o sea, gente que tiene muchísimo prestigio en el mundo del arte y a veces te encuentras en prensa. ¡Ah, qué risa! Alguien pagó no sé cuántos millones por un cuadro con 4 salpicaduras de pintura. Y no te paras a pensar, ¿será algo serio y súper difícil de alguien muy listo que sabe hacer cosas importantes? No, piensas, eso es una mierda. Pero porque somos unos acomplejados, ¿no? Ya, Cuando pero- vemos a alguien que sabe mucho de algo y se apasiona hablando de algo de lo que tú no sabes, dices, qué friki. Sí, pero no con todo. Creo, ¿no? O sea, no sé, yo tengo esa impresión de que con la ciencia no es tan, uy, qué friki, sino, uy, qué listo.
Sí. No sé. Claro, depende del tema científico. Puede ser, no sé, yo creo que incluso cuando alguien que no tiene ni pajolera idea de cine y le da igual el cine, te escucha hablando súper apasionadamente y emocionado sobre Hitchcock o sobre no sé qué, pues dice, "Ah, qué fricazo, ¿no?". No sé, pues... Bueno, no sé. no Claro, sé, yo no sí, tengo... sí he visto cosas así, Sí, hombre, sí. ¿sabes? No sé si friki, pero como que a la gente cuando no entiende el que te apasione algo, como que le hace gracia. En cambio, el resto tenemos que entender que la gente se vuelva tan jodidamente loca con el fútbol. Ya, claro. Y no podemos decirles frikis. Claro. Pero es que a mí me parece bien. O sea, que la gente se apasione me parece bien. Ujú. Independiente, o sea, que alguien se apasione del fútbol me parece súper bien. O sea, de hecho, Sí, tengo claro. colegas que son apasionados del fútbol y me parece guay. Siempre que tengas una pasión, a fuego con ella y lo voy a respetar siempre. Sea lo que sea. O sea, por eso digo, yo no me gustan estas distinciones a veces de alta y baja cultura, de arte sí o ciencia sí, pero deporte no, pero todo está bien. O sea, si te apasionas, está bien, porque te hace feliz y ya está. No, yo estoy completamente de acuerdo siempre y cuando, bueno, pues respetes al que... Claro. Porque hay gente que impone sus pasiones. Que Sí, tiene que hombre. imponer sus pasiones. Hombre, eso tampoco. es inevitable, ¿no? O sea, Sí, quiero no, decir, que te- claro, yo con mis colegas, si me preguntan algo que tiene que ver con lo mío, me apasiono y les doy toda la chapa y Ya. y les tiene que gustar. Eso es como, Claro. como cuando ves una película, cuando le quieres enseñar a alguien una película que a ti te gusta mucho y estás todo el rato pendiente de sus reacciones, Claro. no dejas ni que hable. ¡Calla, calla! ¿Sabes? Cualquier cosa que te va a decir, cállate, escucha, atiende, que Pues este eso. diálogo es muy importante. Y la otra persona está diciendo, esta película me parece un horror, pero tú estás ahí diciéndote, al final te tiene que gustar, coño. Sí, claro. Y si no, la vuelves a ver. Porque no lo has entendido Claro. bien. Eso es. O sea, eso nos pasa a todos. Mira, ¿y cuál es tu artista favorito de todas las disciplinas? A lo mejor es un arquitecto, es un pintor o es un escultor. Yo entiendo que te tira más la pintura. No. Vale. O sea, Vale, no sabría pues decirte. errores estrepitosos. No sé, como No. sueles hablar mucho de pintura. Hablo digo, mucho de pintura, pues voy a ir pero no, es que tampoco sabría decir, porque o sea, me tira mucho la escultura, de hecho lo que más me tira, quizá podría decir que es la escultura, porque lo que más me interesa es la poética del material. Ajá. Es decir, ¿por qué un artista escoge unos materiales y no otros? ¿Y qué quiere expresar con ellos? Y eso tiene una base de arte, lógicamente. O sea, cada material, si ha sido empleado tradicionalmente en arte o no, ya cuenta una historia de qué significa, pero también hay una componente científica de qué significa, desde el valor que le damos a cómo envejece, si eso estaba previsto, si no. Entonces tiro mucho hacia la escultura. Claro, escultores que me fascinen, me fascina Louis Bourgeois, la de la araña que hay en el Guggenheim, me Sí. apasiona esa mujer y todo el trabajo, o sea, me fascina. Me fascina, por ejemplo, Ángela de la Cruz, que esa sí que es una artista que de hecho es coruñesa, aunque su arte lo haga Sor fuera. Ángela de la Cruz. No, no es Sor Ángela. Es, o sea, de hecho, creo, si mal no recuerdo, está viviendo en Reino Unido y sigue creando cosas fascinantes, un poco a caballo entre la pintura y la escultura, porque sus pinturas realmente son esculturas, porque tienen tridimensionalidad. Y me fascina también por el código de materiales que utiliza. En la escultura me gusta mucho, bueno, Chillida, y me gusta mucho Teiza, también a nivel ya de formas, de localizaciones de sus piezas, de los materiales que utilizan, me gusta mucho. Artistas que hacen un poco las dos cosas. Soy muy fan de Yves Klein, el del Azul Klein, que hizo tanto pintura como escultura, y me gusta eso, especialmente por los materiales que emplea. Kiefer, por ejemplo, que es otro escultor, el uso que hace del plomo me parece fascinante. No sé, hay muchos artistas, pero casi tiendo más a inclinarme hacia la escultura por eso, porque me fascina el material. Y bueno, y Jeff Koons, amo a Jeff Koons, aunque o lo odias o lo amas, yo soy de las que lo aman, y también por el tipo de materiales, sobre todo. Has hablado del Azul Klein, yo lo he descubierto gracias a ti. Yo no sabía que existía un azul que se llamaba Azul Klein. Ni siquiera de la moda, que cada 2x3 el Yo no color sé de nada. temporada. Mira cómo voy vestido, joder. No sé nada de moda. Yo ¿no? sí, No, llevo lo de- muchos azules. Lo del azul Klein, no, tú vas muy bien combinada y se ve que sabes. Yo ni idea. Y lo del azul Klein, bueno, sabe Dios la cantidad de colores que hay de estos de prendas que yo desconozco, pero el azul Klein no lo conocía, que es un azul
como mate, ¿no? Un azul mate. Sí, la pintura en sí. Claro, tú cuando dices azul Klein en moda, no hablas de azul Klein, hablas de una tonalidad de azul Similar concreta y ya está, que es pues un poco parecida entre el azul tinta y el azul Superman, un poco, o sea, ni tan brillante como uno ni tan oscuro como el otro, es un intermedio. Cuando se habla del color en sí mismo, de hecho deberíamos decir azul ultramar. Porque fue realmente el pigmento azul ultramar que se extraía de lapislázuli, de una piedra preciosa, pues daba lugar a ese azul tan concreto y tan maravilloso que todos los pintores querían utilizar. Y lo que hizo el artista Yves Klein fue intentar, bueno, se alió con científicos para que fabricasen una pintura muy concreta con azul ultramar, pero que al pintar se quedase con un aspecto mate. Claro, tú cuando pintas la pintura de casa o de pintar una figurita de cuando eres pequeño que utilizas acrílicos o utilizas óleos, cuando seca la pintura tiene un acabado con cierto brillo, ¿no? Característico de si es un acrílico o un óleo, tiene un acabado muy concreto que es con un brillo, ¿no? Particular. Y Klein lo que quería era una pintura que fuese de ese azul, pero que se mantuviese igual que cuando tienes el pigmento seco, o sea, un polvo. Cuando tienes un polvo es algo muy opaco, muy mate, y en cuanto lo mezclas con un acrílico o con un óleo, claro, eso se pierde. Y entonces él quería algo que se llama aglutinante, un aglutinante que permitiese pintar como si fuera pintura, pero que al secar acabase así. Entonces salió con unos científicos que desarrollaron un aglutinante para él, para que lo pudiese mezclar con el azul ultramar. Cuando el azul ultramar ya no se extraía de piedras preciosas, ya habíamos aprendido a fabricarlo de forma sintética, es decir, emulando un poco cómo es el azul ultramar, la forma química que tiene, emulándolo en el laboratorio y consiguiendo pues azul ultramar sintético, que es barato y ahora cualquiera lo puede comprar, no hace falta que te compres lapislázuli y lo machaques. Una cosa en la que no había reparado hasta que empecé a documentarme para esta conversación es en que apenas hay negro en la naturaleza, apenas hay color negro. No, el negro no existe. Claro, es que el negro como concepto es la ausencia de luz. Claro. Y claro, la ausencia de luz, ¿dónde la hay? Claro, aquí yo veo el micrófono, es negro. No. Si yo lo tuviese que pintar, realmente no tendría que coger un negro. Bueno, ni siquiera la pintura es negra, ¿no? O sea, no llega a ser negro. A veces lo que vemos como negro realmente son escalas de grises, porque está reflejándoles la luz, vemos reflejos en ellos y demás. Entonces, lo que es el concepto negro no existe. Igual que el concepto blanco tampoco, o sea, es más difícil de... son, claro, los dos extremos de la luz, ¿no? La ausencia de luz y la totalidad de la luz. Entonces, en sí mismo, de forma conceptual, es un tema en arte. El negro es un tema, el arte. El blanco también, en menor medida quizá ahora. Pero el negro sigue siendo un concepto en arte. Porque claro, ¿cómo lo abordas? ¿Cómo consigues algo que sea un negro de total ausencia de luz? Haciendo un agujero increíble y que no penetre nada de luz dentro. Entonces, claro, es un tema muy interesante. Y a nivel de negros, en pintura, igual que hay múltiples azules, nos da la sensación de que, negro es uno negro. No. También hay muchas formas de conseguir esos negros. Muchos negros se hacen a base de pigmentos azules o pigmentos violetas como muy intensos, tan intensos que nos parecen negros. Si te pintaste las uñas alguna vez, por ejemplo, muchos pinta uñas que son negros, si echas una sola capa, dices, esto parece como medio morado, medio azul. Tienes que echar, cuando te echas la segunda es cuando lo ves negro. Así funcionan muchas pinturas, que tienen una base que realmente está hecha de otro color. Luego no, hay negros que están hechos, por ejemplo, al carbón, que sí que se puede entender que es negro, aunque pueda haber contaminación de arcillas o otras sustancias que lo hacen un poco más gris. El negro de humo, que también es bastante negro, pero claro, tiene todo algún matiz que puede ser azul o de otro color. Entonces, es temazo el negro. Sí, yo estoy pensando, yo qué sé, las sombras, por ejemplo. Las sombras, pero claro, no es negro. No. Mira, Claro. De hecho, por ejemplo, los impresionistas... Van Gogh, esta gente, ¿no? Monet, toda esta gente, no usaban el negro. ¿Por qué? Porque el negro no está en la naturaleza, el negro no existe. Cuando intentaban pintar una sombra, utilizaban colores fríos. Tú ahora, si a lo mejor piensas en un cuadro, pues eso, de Monet, y dices, sí, aquí hay sombras y tal, claro que usa el negro. No, o sea, realmente si los ves de cerca, dices, aquí no hay ni un ápice de negro. No, por ejemplo, cuadros de Renoir y salen un montón de gente con paraguas negros y no son negros, son azules.
Y si analizas el pigmento, pues utilizan pues eso, desde azul ultramar, azul cobalto, usan azules para crear esa sensación de negro y tu cerebro y tus ojos y luego tu cerebro lo procesa como que estás viendo negro, porque realmente todas las cosas que tú ves oscuras son colores fríos. Ajá. ¿Y tú qué sabes? Esto ya es una duda personal. ¿Tú qué sabes? ¿Turner te gusta? Me fascina Turner. Sí, hombre, claro. O sea, Es que ya ya te es digo. como a quien no. Ese sí que o lo amas o lo amas. Sí, A ¿verdad? mí me parece fascinante. Sí, porque además está en un... O sea, según con quien hables, está como en un terreno de nadie, porque está a caballo entre el romanticismo tardío, el impresionismo por el uso de la luz, claro. Entonces, es un poco una inspiración, ¿no? Para todo lo que se hizo después, los impresionistas, por así decir, puros y duros, ¿no? Más conocidos. Sí que ves el uso de la luz, pero como que todos compartían y todos al final se conocían y más o menos ves que se crea una escuela, ¿no? Y Turner es como una persona que iba por libre, pero utilizaba las mismas tácticas que luego empezaron a utilizar los impresionistas unos con otros, ¿no? Como copiándose o cogiendo ideas, captando ideas unos y otros. Y claro, Turner ya lo hacía, y lo hacía porque su cabeza lo hacía. O sea, muchos impresionistas salían a pintar a la intemperie, porque podían, y entonces pues pintabas un poco lo que ves, que es algo muy difícil de hacer solamente con un recuerdo. Y Turner sus obras las pintaba, que yo sepa, mayoritariamente en estudio. Es decir, tú tienes un recuerdo de algo y lo plasmas. Es algo complicadísimo y además con muchísima fuerza y no sé, es una maravilla. Y además tuve la suerte de ver a Turner en directo varias veces en mi vida. Obras de Turner, sí. Ah, sí. Sí, viajando. Quiero decir, verlo en directo, que no es lo mismo, como digo yo, verlo en una Sí, pantalla, en la verlo en un Tate libro. de Londres. Allí, por ejemplo, sí que lo vi en directo. Hay un biopic sobre su vida. No sé si lo has visto, una película. No, Pues no lo vi. Está bien, porque refleja un poco la personalidad de él, ¿no? Que era bastante peculiar. Y ahora que has dicho esto de pintar a la intemperie, es otra cosa que aprendí ahora, que no se podía pintar a la intemperie hasta el siglo XIX. Porque por la conservación de las Sí, pinturas. claro. Es que, claro, los pintores la mayoría fabricaban la pintura en el momento. O sea, tú tienes los pigmentos secos, que son al final minerales o óxidos de metales o demás, que tienen colores, y los guardas en polvo, porque ese polvo se conserva muy bien. Pero tú, cuando mezclas esos polvos con el aglutinante, para fabricar lo que sea, si el aglutinante es oleaginoso, fabricas óleo, si es acrílico, fabricas acrílico. Bueno, el acrílico vino en los años 20, así que no les... Pero según el aglutinante con el que lo mezcles, fabricas la pintura. Y claro, esa pintura se seca, o sea, es muy sensible al oxígeno del aire, a la variación de las temperaturas y demás, y te la puedes acabar cargando. Entonces lo conservaban como pigmentos y en el momento de pintar hacían la mezcla y pintaban. Entonces, pintar a la intemperie era un problemón, porque ¿qué te llevas? Todas las cosas de tu taller a donde quieres pintar. Entonces, la idea de poder trasladar un bote de pintura ya hecho a la intemperie era un follón. Y realmente no se les ocurriría a nadie. O sea, no, a nadie se le puede ocurrir si no tienes la técnica con la que poder hacerlo. Entonces, el surgimiento de la pintura al aire libre coincide con el uso del aluminio para hacer botes, tubos de pintura. Porque claro, sí que te permite los Que es los química. tubos de... Estamos hablando de química. Efectivamente, materiales es química. El aluminio te permite hacer tubos sin aire, en los que no entre el aire. O sea, el aluminio va perdiendo la forma, sale solo pintura, pero ahí no penetra nada. Entonces, de hecho, los tubos de pintura al óleo, por ejemplo, suelen ser de aluminio por esa razón. También muchos cosméticos que no les puede entrar el aire van en tubos de aluminio por esa razón, para que no entre nada de aire. Entonces, claro, que eso empezase a utilizarse en el terreno industrial y dices, oye, esto lo puedo usar para pintura y la pintura no se me va a secar. Puedo salir a la intemperie y llevarme mis pinturas. En un maletín me llevo 50 pinturas y no les va a pasar nada, ya preparadas, listas para usar. Entonces, claro, hay cosas que no las haces antes porque no existe la manera de hacerlas, entonces no se te ocurre que eso puede ser una forma de trabajar. Te he hablado antes del tema de la falta de mujeres difundiendo ciencia que había antes cuando tú empezaste en YouTube. Has hablado hace poco de las barreras que se encuentran las mujeres, ¿no? Científicas. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los problemas?
No solo en las mujeres científicas, en todas las profesiones, en realidad. O sea, yo creo que la principal barrera con la que nos encontramos es la maternidad. O sea, es esa época. Ya. O sea, las mujeres que quieren, por ejemplo, seguir una carrera de investigación en ciencia, ¿no? Que en otras profesiones también es igual, ¿no? Y, por ejemplo, escuchaba en la radio hablando de mujeres deportistas. O sea, no me puedo ni imaginar cómo una mujer puede seguir siendo deportista de élite y tener hijos, ¿no? Por ejemplo. O sea, es algo difícil de gestionar. Y en ciencia, quizá no en tanta medida, pero también ocurre. Porque la carrera de la investigación científica es una carrera de fondo muy fastidiada. Fastidiada, bueno, porque no creo que esté bien orquestada, ¿no? Pero tú haces la carrera, por ejemplo, haces la carrera de química. Normalmente, que no es mi caso, después de hacer la carrera, bueno, ahora tienes que hacer un máster. Haces el máster. Después del máster haces el doctorado. El doctorado ya estás unos cuantos años haciendo ese doctorado. Después del doctorado haces un postdoc. Bueno, ya todo esto, este es otro tema, ¿no? Pero todo es muy rudimentario y cobrando muy poco dinero y todo muy mal. Pero cuando ya llegas al punto en el que dices, vale, sigo haciendo postdocs, es decir, investigando aquí, allá, yéndome por todo el mundo, sigo en esto o me decanto por otro tipo de vida, te ves que tienes 30 y pico años, cuando realmente tienes que tomar la decisión de ¿sigo a por ello o no? En una situación de inestabilidad laboral, siempre, porque realmente la gente que consigue un puesto de trabajo más o menos estable dentro de la investigación, por ejemplo, llegar a ser catedrático, tener una plaza en una universidad que te permite investigar a la vez que das clase y demás, la mayor parte de estas personas tienen a partir de 40 que a lo mejor ya no estás ni siquiera en edad fértil. Entonces no puedes llegar, no has conseguido la estabilidad hasta muy tarde si quieres dedicarte a la investigación. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que somos más o menos las mismas mujeres y hombres que estudiamos carreras científicas, exceptuando alguna ingeniería, que son mayoritariamente hombres, en el resto somos más o menos igual, ¿no? En biología, en química, física somos más o menos igual. Hacemos más o menos las mismas personas, incluso a veces más mujeres, doctorados en ciencia. O sea que vamos más o menos a la par hasta que de repente llega la treintena y las mujeres empiezan a caerse del sistema. Porque tienes que decidir de ¿tengo una familia o sigo en investigación? Y la responsabilidad de tener una familia sigue recayendo sobre la mujer, porque es o la que se queda embarazada o la que al final, pues en cierto modo toma la decisión o es la que deja el trabajo como un lugar secundario para encargarse de los hijos o encargarse de padres si tienes que encargarte de ellos o en general de todo lo que tenga que ver con los cuidados de los demás. Esa responsabilidad suele recaer siempre en la mujer, por decisión propia o porque le viene impuesta, ¿no? Que puede verse como algo positivo y respetable, ¿no? El tomar esa decisión, pero muchas veces se toma de una forma forzosa. De vale, es mi pareja la que tiene un trabajo que da más estabilidad, pues yo dejo mi profesión en un segundo plano cuando decido tener familia. Entonces, ahí es donde empieza el problema. Por eso, a partir de los 30 y pico, empieza a decaer la cantidad de mujeres que se dedican a la investigación o que trabajan en universidades o que tienen puestos de responsabilidad. Si te vas a cifras de catedráticas o investigadoras principales en centros de investigación, decanos, rectores y demás, todos esos puestos de responsabilidad que tienen que ver con la universidad o con la investigación están copados por hombres. Y es a partir de esa edad. O sea, ese es el problema. Es que me estoy acordando, he leído hace relativamente poco un psicólogo hablando de esto, un psicólogo estadounidense que decía que efectivamente, por ejemplo, muchas carreras de abogadas con un futuro súper prometedor llegaban a los 30 y ahí era cuando tomaban la decisión de aparco la carrera y le dejo en un segundo plano. Esto lo decía respecto a que muchas veces no llegan a los puestos más altos de las empresas las mujeres y también decía que los hombres están mucho más dispuestos a sacrificar su vida entera, o sea, a perder su vida en pro de su trabajo. Claro. Bueno, a ver, el trabajo también es la vida, ¿eh? Quiero decir que a veces hacemos como compartimentos estancos de mi trabajo y mi vida personal y lo ideal es que hagas un cúmulo de todo ello y que todo ello sea positivo y forme parte de tu vida, es todo, ¿no?
lo utópico, Pero- porque yo creo que la mayor parte de la gente al final el trabajo es un medio para Sí, tirar, para por algunos desgracia. sí, para algunos sí. Si tienes suerte de dedicarte a algo que te gusta, unas veces está más guay y otras menos, pero como la vida personal, por así decir, también unas veces está Ya. más guay que otras. Pero bueno, lo ideal es hacer de todo un conjunto, porque si no te da la sensación de que 8 horas de tu día las estás como perdiendo simplemente para que te den un dinerito a cambio, ¿no? Y debería... A veces simplemente un cambio de chip, ¿no? Otras veces no te queda otra porque tu trabajo es una mierda y ya está. Claro, O es sea, lo que que eso hay. depende. Y bueno, a lo que íbamos. Por eso te decía que no es algo exclusivo, no es un problema exclusivo de la ciencia. Es exclusivo de todas las profesiones. Y es un problema cuando lo ves como un problema. Es decir, cuando no es una elección libre, porque a mí me parece perfectamente lícito que una persona decida, tanto sea hombre como mujer, aunque especialmente lo deciden las mujeres, bueno, pues yo ya he llegado hasta aquí en mi carrera y ahora me apetece otra cosa. Pues me parece más importante tener hijos y dedicarme a ellos si me lo puedo permitir y me parece muy respetable y me parece estupendo. El problema viene cuando eso te viene como impuesto y te ves forzada a tomar esa decisión. Entonces ahí es cuando realmente sí que te encuentras con mujeres que tuvieron lo que llamamos ese techo de cristal, ¿no? O sea, sí que querían seguir progresando, pero se apartaron de su profesión en el momento clave, que suele ser la treintena, en casi todas las profesiones. Yo, fíjate, he tenido problemas en el podcast, no problemas, sino que me he encontrado con más obstáculos muchas veces a la hora de invitar a mujeres que a hombres, de que aceptasen mi invitación mujeres que hombres. Y escuché en una entrevista en la que tú decías que por norma general los hombres son más atrevidos que las mujeres por un montón de factores, desde factores evolutivos a factores sociológicos, y que a veces les cuesta más dar un paso adelante en este tipo de cosas. Y yo me gustó mucho encontrarme con esto porque me lo he preguntado en numerosas ocasiones. De hecho, me entrevistaron del País y me hicieron esa pregunta porque es verdad que en mi podcast hay una mayoría de hombres aplastante respecto a la de mujeres. Y es que me cuesta mucho más llegar a mujeres. No es realmente el único problema, porque el otro problema también es que muchas veces alcanzan más la fama o más notoriedad hombres que mujeres en diferentes campos. Piensas en un científico, piensas en un físico y muchas veces te sale antes el nombre de un hombre y en diferentes campos. Pero sobre todo, respecto a lo que es esto que te digo de que me cuesta más que acepten la invitación, me llamó mucho la atención esta respuesta que diste tú en esta entrevista. Sí, porque bueno, es algo que además he vivido, lo que te comentaba antes de organizar un evento de divulgación y que antes una mujer se te eche atrás. O sea, me pasó con más frecuencia a una mujer por sobre todo lo del síndrome del impostor, o sea, es una cosa bestial, la de no voy a ir a este evento porque en tu caso, pues por ejemplo, es que ya entrevistaste a fulanito de tal, que sabe mucho más que yo y yo voy a ir a hacer el ridículo, ¿no? Y todos tenemos miedos a veces de ese tipo, pero no como para que te incapacite y quieras, pues eso, rechazar una entrevista o rechazar ir a dar una charla o lo que sea. Y esto pasa muchas más veces en mujeres. Creo que hay un factor educacional que en general nos han educado para ser un poco más cautas en todos los aspectos de nuestra vida, que a los hombres, ¿no? De mantener un poco ahí... y entonces por eso a veces rechazas pues invitaciones a entrevistas, a eventos Puede y ser. demás por cautela. O sea, lo puedes hacer, no sé si hay estudios sociológicos al respecto. Estudio sociológico yo desde mi casa. Sí. Lo observas en las redes sociales. O sea, generalmente observas que los hombres son un poco más imprudentes o más exhibicionistas, a veces para bien y muchas veces para mal, en su comportamiento en redes que las mujeres, que solemos tener una actitud más conciliadora o más prudente a la hora de dar una opinión. Si tenemos que como que corregir o estar en contra de algo, lo damos muchas veces, damos esa información de una forma como más educada, intentando conciliar en vez de generar conflicto. Y entonces si eso luego lo trasladas a dar o no una entrevista o hacer o no algo, pues dices, pues voy a ser prudente y antes de meter la pata o decir algo que no debo, pues entonces me quedo en mi casa. Y eso sucede, por eso digo, hay factores de todo tipo, desde educativos, culturales y demás, que es como tú, mantente... O sea, estos consejitos, yo lo he hablado con muchas divulgadoras, del consejo de tú intenta pasar desapercibida, ¿sabes? Sí, vete a la sí, carrera sí, o vete a un sí. evento, tú pasa desapercibida, que así tal, tú mantente elegante, desapercibida y no sé qué. Y al hombre es...
se le suele dar más un consejo de da tu opinión, ¿no? De ser líder. Y a las mujeres como que nos penaliza el ser líderes. Entonces, hay también probablemente, que esto no lo sé, porque no lo he estudiado suficiente, porque yo de estos temas de género hablo sin saber, ¿eh? O sea, estoy dando mi opinión y ya está. Y por lo tanto tiene la validez de mi opinión y punto. Pero al parecer sí que hay incluso componentes evolutivas, ¿no? O sea, cierta base biológica que luego se responde a ciertos comportamientos culturales y educativos, y que entonces ahí se hace todo un cúmulo de cómo se comportan unos y cómo se comportan otros. Esto que has dicho del comportamiento de la mujer cauta y el hombre que lleva el mando y tal, se ve un poco de forma hiperbólica en los presidentes de los Estados Unidos y las primeras damas, ¿no? Que las primeras damas como que se mantienen en un segundo plano, y como que su trabajo casi es ser elegante, mantener el tipo, sonreír y poco más, mientras el marido es el que lleva, bueno, y ahora en el caso de Donald Trump y Melania, que bueno, Melania, hay muchas publicaciones que analizan su forma de vestir porque dicen que lanza mensajes a través de su forma de vestir. ¿Tú has leído acerca de eso? No, sobre ella no, pero creo que lo hacemos todos. O sea, con la ropa que nos ponemos estamos dando mucha información, a veces sin querer, pero damos mucha información. Entonces, a lo mejor en su caso es algo muy pensado y me parece estupendo que lo haga. Pero con respecto a esto, o sea, hay una cosa que me parece muy interesante. Nos parece, es que me da mucha rabia esto, como positivo las conductas que asumimos como masculinas, ¿no? De liderazgo, de presencia, de ser más exhibicionistas, como que nos parece algo positivo. Y el otro comportamiento, más cauto, más a lo mejor en un segundo plano, nos parece negativo. Y esto se traslada absolutamente a todo. O sea, lo que asumimos como masculino, siempre asumimos como es a lo que tienes que llegar. O sea, una mujer que te puede llamar la atención y que te gusta o que quieres de referente, es una mujer con actitudes más masculinizadas, ¿no? Es más líder, o tiene mucha fuerza, o tiene... Pues no siempre es positivo. Tener tanta fuerza y ser tan imprudente no siempre es positivo, depende de la situación. Y pasa también con el tema de las profesiones, por ejemplo, que parece que las profesiones tradicionalmente masculinas son las guays y las tradicionalmente femeninas no tanto. O sea, da esa sensación como de ¿por qué no hay tantas mujeres divulgadoras? ¿O por qué no hay tantas mujeres en la ciencia? ¿O por qué no hay tantas mujeres y por qué no hay tantos hombres, no sé, enfermeros, ¿no? Por decir una profesión tradicionalmente femenina. Eso también nos lo podíamos hacer mirar, porque ¿por qué una cosa es positiva y la otra es negativa? Ajá. No lo sé. Claro, no, o sea, No quiero decir, es un tema para reflexión. Sí, es una reflexión. Y lo mismo o sea, viene un poco a cuento con esto de las actitudes, ¿no? Que asumimos que una actitud es positiva y la otra es negativa, pero depende. Dice, ¿por qué no hay más mujeres divulgadoras? Tampoco ahí estás diciendo que ser divulgador sea la hostia. Realmente es una pregunta, ¿sabes? Es una pregunta de por qué no hay más. Claro, pero no, simplemente lo dejo en el aire porque es una cosa como para reflexionar. Yo últimamente estoy pensando mucho en eso, por eso te lo digo. Sí, pero, te entiendo. Pero sí, y tiene que ver, es que la divulgación al fin y al cabo, en caso de la divulgación científica, es ciencia y es una profesión en la que estás exhibiéndote siempre. Entonces, claro, a lo mejor representa más actitudes que entendemos como masculinas que actitudes femeninas. Porque estás siempre ahí... Claro, estás siempre prestando tu imagen, ¿no? Todo el rato. Estaba pensando cuando comentabas esto de la imprudencia y un poco el arrojo a la hora de emprender ciertas... ¿cómo decirlo? Ciertas actividades que entrañan más un poco de riesgo, como el exhibirte ante el público, que hay una relación entre la testosterona y hacer ese tipo de cosas, hasta el punto de que creo que a gente que está pasando por una terapia de reemplazo de testosterona, se llama. No sé cómo se llama. Bueno, pero que le que aplican decir, testosterona exógena, si se pasan de dosis, uno de los efectos secundarios es la imprudencia y el ¿cómo decirlo? Los problemas de juicio de los propios actos a la hora de eso, de emprender ciertas cosas o tomar según qué actitudes. O sea que puede también haber un factor biológico, ¿no? Biológico, sí, y es un tema de estudio, es un tema de debate, incluso dentro de la comunidad científica.
De hecho, no me acuerdo ahora en qué fecha va a ser. Va a haber un debate que se hacen aquí en Galicia, las regueifas de ciencia, Ajá. de temas así controvertidos, y uno de los debates va a ser ese. Si hay ciertos condicionantes biológicos entre los comportamientos y demás de los dos géneros. O de los géneros que sea, bueno, pero que si hay Sí, porque ahora, claro. O sea, quiero decir, aquí me autocorrijo, ¿no? Sí. Pero no sé cómo está planteada realmente la pregunta, pero es algo así, ¿no? Si hay algún condicionante Sí. biológico en estas diferencias, o si hay estas diferencias, si tienen una base biológica o no, evolutiva y demás, porque claro, hay ciertas hormonas que tenemos más unos en otra medida que en otros, y eso al fin y al cabo se puede traducir en diferentes comportamientos y en la toma de decisiones diferentes, desde qué trabajo quieres hacer, qué carrera quieres estudiar. Pues claro, estás condicionado. O no, o sea, es algo que está ahí a debate, pero tiene mucho sentido hacerse esa pregunta, eso desde luego. ¿Y vas a participar tú? No, yo voy de público. Yo de esto no sé, ya te lo dije desde el principio. Yo es lo que veo, lo que leo, lo que opino y demás, pero no soy experta en este tema. Pero sí, iré a verlo, por supuesto. ¿Y cuándo se va a celebrar esto? Ay, no me acuerdo, lo sabemos la miramos fecha, en ¿no? Lo internet. miramos luego. Sí, y porque y es va a ser pronto, aquí en Santiago. Coruña, ¿en Santiago? En Santiago, sí, en la Universidad de Santiago. Ah, me parece Regueifas de interesantísimo. ciencia. Estará metido Jorge Mira también, ¿no? ¿O no? Porque En Jorge este Mira tema en todas no. en todas estas actividades algo hace. Sí, pero en este caso no. Es un invitado recurrente del Sí, podcast, viene a este Jorge. tipo de cosas. Recuerdo cuando se hizo una regueifa sobre el cambio de hora, pues sí que lógicamente él estuvo por allí. Pero este tema, que yo sepa, no lo domina. Que yo sepa. Ajá. Voy a aprovechar que quería también hacerte una pregunta, y es, ¿funcionan los cosméticos? Y te explico por qué. Yo últimamente estoy teniendo muchos problemas de ojeras, me veo Ajá. muchas ojeras. Entonces he estado mirando productos antiojeras, y hay algunos que es que son un botecito, pero vamos, del tamaño de un dedal, 35 euros. Ujú. ¿Ese precio está justificado? Sí, generalmente sí. Sí. Si no, valdría otra cosa. O sea, quiero decir... No, pero es que también he está conocido a justifi- quien dice, nada, no pagues eso porque el 90% es agua y el resto es... eso. No, eso no es cierto. Bueno, para empezar, la cosmética funciona así, y cosmética es tu desodorante, tu pasta de dientes, tu champú y tu gel de ducha. Por lo tanto, sí. O espero que te funcione. Vale. No hueles mal, así que creo Vale. que funciona. La colonia funciona, bueno, pues eso que me llevo Y ya. el gel de ducha también te funciona. Y luego hay otras cosas que ya es eso, otro lo que solemos llamar cosmética, ¿no? Sí. Que nos referimos a este tipo de cosas, antiedad o antiacné o anti-ojeras o lo que sea. Yo pensé que cosmética era solo lo que No. afecta a la superficie. No. Vale. No, cosmética es eso. Tu pasta de dientes es un cosmético Vale, y tu vale. desodorante es un cosmético. Y lo que hablamos de cremas antiedad o de tratamientos así más específicos también es cosmética, y claro que funcionan. Hay un problema en esta pregunta, que es las expectativas. Claro, porque tú ves un anuncio pero los anuncios de la Con tele la son... antiedad pasará muchísimo. Claro, pero con todo, o sea, de repente te compras un coche también, ¿no? O sea, la publicidad en general Claro. tiene, o sea, gestiona las expectativas cada uno como le funciona. Ya. Y en el tema de la cosmética, pues claro, hay mucha publicidad, no toda es así, ¿no? Pero en muchos laboratorios hacen una publicidad que, claro, de repente dices, esta niña debe tener 15 años y me estás diciendo que es una crema para los 40. Bueno, a ver, pero debe de funcionar si lo hacen así. O sea, yo de marketing no sé, la gente que sabe mucho de marketing y trabaja en estas empresas sabrá que eso funciona, digo yo, que ese tipo de estrategia funciona. Pero todas tienen base científica, todos estos productos tienen base científica. Unos funcionan en mayor o menor medida, pero ten en cuenta que los desarrollan químicos, farmacéuticos, biólogos, médicos, etcétera, y que tienen que superar ensayos clínicos. Y luego están regulados por la misma autoridad que regula los medicamentos. En el caso de España es la EMPS, la Agencia Española del Producto Sanitario y el Medicamento y el Producto Sanitario. Y entonces, todo lo que tiene que ver con seguridad de principios activos, de formulaciones, etcétera, etcétera, va regulado exactamente igual que un medicamento. Y luego, la actividad, si funciona y hasta qué punto funciona, eso se mide. Y se mide haciendo un ensayo clínico. Exactamente igual que se mide si funciona un medicamento. Claro, rebajas no es lo mismo un medicamento, las pruebas que pasan a nivel de años hasta que realmente se comercializa. En un cosmético, lógicamente, es un tema
muchas veces menos importante. Ujú. Bueno, eso díselo a alguien que tenga un problema de acné grave, que Ya. a lo mejor no es tan importante, o sea, sí que es importante, y pasas igualmente ensayos, y hay principios activos sobre los que hay, pues eso, publicaciones científicas, igual, que han pasado todos los controles y sí que tienes cosas que funcionan. Y para el tema de tus ojeras, no sé cuál es el problema, además te veo a contraluz, pero puede ser, o sea, una ojera puede verse pues por un tema de una inflamación, o sea, el tema de bolsas, que tengas una inflamación, que tengas una hiperpigmentación, que tengas la piel demasiado Yo fina es que, y que se note el me lo capilar. veo muy oscuro. Claro, y entonces pues hay sustancias que son despigmentantes, es decir, que inhiben la producción de melanina, de los melanocitos, y funcionan. O sea, los inhibidores de melanina funcionan. Ujú. Entonces te lo vas echando poco a poco y se va aclarando esa ojera porque no produce tanta melanina. Luego tienes sustancias que reducen la inflamación, ¿no? Vitaminas y antioxidantes que reducen la inflamación. Entonces, pues eso, que no se te hinche tanto y que eso a veces se traduce en un color diferente. O, por ejemplo, o que te despejan el ojo, sustancias que son más estimulantes, cafeína, por ejemplo, Ujú. derivados de la cafeína que se utilizan para estimular la correcta circulación y que entonces mejore el color. O sea, todas estas cosas están medidas. Y los precios que tienen atienden a diferentes factores. O sea, un cosmético puede tener un precio, todo depende de lo que estés dispuesto a pagar, ¿no? Hay cosméticos que están bien formulados y que son más baratos, pero normalmente no van a ser los que tengan lo más puntero ni algunos principios activos que están, por ejemplo, sujetos a patentes. Tú imagínate un laboratorio que invierte años y años en sacar una patente de un producto que funciona y que además que tienes que pagar la patente, que es carísima, Ya. que lo tienes que comercializar durante unos 5 años porque la patente es cuando caduca. Bueno, lo puedes prorrogar, ¿no? Pero son 5 años básicamente. Entonces tienes que sacarle algún tipo de rendimiento y amortizar todo ese gasto invertido, y entonces hay determinados activos que son especialmente caros por eso, por producirlos y porque estás pagando al final una patente. Luego otra parte que pagas lógicamente es el marketing. Pero en Claro, a muchas... veces pagas la marca también, ¿no? A veces sí, pero no tanto. O sea, no tanto como creemos. O sea, yo, por ejemplo, que doy charlas y cosas sobre el tema de la cosmética y me han pasado cifras de lo que invierten las empresas en cada una de las cosas, y no tanto. Porque a veces nos fijamos en productos de laboratorios conocidos y los comparamos con marcas blancas que hacen cosmética, y a veces pensamos, claro, es que unos hacen publicidad y otros no. Sí que la hacen. Todos hacen publicidad. Ajá. Lo que pasa es que tú puedes hacer una publicidad que parezca como muy exclusiva y de producto de lujo, o puedes hacer una publicidad de producto de yo no soy tonto, ¿sabes? Ya. Que parece una publicidad como más así, no sé, de andar por casa, y eso está pensado. No es que no sepan hacer publicidad. Sí. Entonces, claro, depende a qué público vaya dirigido, tú haces un producto que valga una cosa o valga otra, o que tenga una imagen u otra. O sea, todo esto está pensado. Pero tú principalmente lo que pagas de un producto es la fórmula de ese producto. Luego que hay laboratorios, por ejemplo, es que claro, en el tema de la cosmética, muchas empresas son empresas muy grandes que abarcan diferentes marcas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, L'Oréal, que es la empresa con la que, trabajo como comunicadora, pues L'Oréal, claro, en realidad es dueña de un montón de laboratorios, ¿no? Y alguna patente, pues lógicamente pasa de unos a otros. Las fórmulas no son iguales, las concentraciones no son iguales. No, pero pagas cosas diferentes. Por ejemplo, yo puedo comparar pues un cosmético, una marca que no es especialmente cara y es muy buena, ¿no? Pues la Roche-Posay o Vichy, que son bastante asequibles, ¿no? O Shiseido, que es la que por la que Shiseido te es iba a una marca preguntar cara. yo. Claro, Claro, es marca que es de las cara. caras. Pues, es la Claro, que te pero quiero decía decir, yo del... de gama media alta, quiero decir, dentro Ajá. de la cosmética hecha en Sí. un laboratorio bien, que se venda en farmacia, que es cosmética activa y demás. Pues no son marcas especialmente caras, ¿no? Y claro, lo comparas a lo mejor en formulaciones de marcas de lujo, te vas, por ejemplo, a compararlo con Yves Saint Laurent o con Lancôme, y dices, hay una diferencia en la fórmula como para pasar de que una crema antiedad me valga 30 o 40 euros a que me valga 150 o 200. No. En fórmula no va a haber esa distinción tan... O sea, a nivel de resultados no va a haberlo. ¿Qué pagas? Pues pagas el lujo, que el lujo se paga,
y está bien que se pague. El lujo cuando como concepto, como sin que concepto. te aporte ningún beneficio. Igual sino que la el lujo, ropa, sí. o sea, muchas veces pagas algo por el tejido que tiene, por la caída, por el corte, por un montón de cosas, y otras veces no, pagas la marca porque pagas la marca por el concepto de lujo y lo que representa para ti esa marca, Sí, o sea, por- ese por el concepto logo. o por el logo. Ese concepto sabemos que existe Sí. y que funciona y que hay gente que está dispuesta a pagar por él y está bien que lo hagan. Entonces, a veces pagas también por ese concepto de lujo. Y luego otras cosas que tienen más que ver con la experiencia de usuario. Desde una textura, desde un olor. Es que las cremas huelen diferente. O sea, una crema cara o un gel de ducha caro huele a caro. Sí. Es así. Pasa con las colonias. Las colonias caras huelen a que son colonias caras. No, mira, no sé si las colonias caras huelen a que son caras, pero las baratas huelen a baratas. Eso Eso. lo tenemos, pero lo eso tenemos 100%. muy claro. Eso y, es 100%. que eso hay que hacerlo. O sea, tú formular un producto que tenga un olor que resulte así de agradable, que asociemos a calidad o a lujo y que lo asocias y dices esa asociación es perfectamente cara, ¿no? Como dice mi hermano, este gel de ducha huele a hotel de lujo. Y es verdad. O sea, eso hay que saber hacerlo y hay que saber formularlo y hay una experiencia de usuario que también, si estás dispuesto a pagarla, pues es perfecto. Y tiene que existir eso también para todos los públicos, como existe en otros sectores. En el sector de la automoción, en la ropa, en absolutamente todo. La idea de lujo la puedes querer pagar y tiene que existir. Luego, si lo que quieres es solamente resultados. Yo, por ejemplo, en cremas antiedad siempre digo que la diferencia entre una crema a lo mejor de 15-20 euros y una crema de 30-40 es abismal. O sea, la diferencia O entre sea, una de y otra... media a alta, luego ya el lujo es es una tontería diferencia- a lo mejor. O sea, No, tontería, tontería a nivel no de, es. perdón, a nivel de resultados. A nivel de resultado, la que diferencia... realmente para mí sí es una... O sea, si es una tontería que pagues a lo mejor 100 euros más por algo que te va a dar el mismo resultado. Bueno, pero a lo mejor no lo piensas con respecto a un coche que también te lleva de un sitio a otro igual. Y dices, jolín, ojalá me pudiera permitir un coche de Pero la lujo. experiencia de conducción es Ah, otra y la completamente experiencia de diferente. echarte, la experiencia de Claro. echarte una crema de Lancôme no tiene nada que ver. Eso no sé, porque eso ya... Pues sí, no tiene nada que Eso ver la ya- experiencia. Ah. O sea, el sentir de me siento súper glamurosa echándome esto, como cuando te echas una colonia buena y te sientes más guapo, porque hueles a guapo. Sí. Pues o sea, ese tipo de cosas está bien que existan y es estupendo que puedas pagar Además, por es ellas. verdad si lo te de las oler a has puesto. guapo. Es A que mí me han eso dicho alguna existe. vez eso de que esa colonia es de guapo. O sea, Exacto. Eso sí que merece la pena pagarla, joder. Si Claro. esa colonia... Tú tienes productos muy caros de cosmética. Tengo de todo. Tengo de Tienes todo. más caros y... Más caros y más económicos. No tengo en general productos de muy baratos, ¿no? No, porque... Por lo que hemos hablado, ¿no? por lo Porque que la hemos colonia hablado, muy claro, barata porque es cuando empiezas a colonia hablar muy barata. de formulación y empiezas a saber de química y cómo se Claro. formulan estos productos, pues dices, pues no me compensa. Pues no te compensa, porque además no es una diferencia que realmente te pueda cambiar la vida, ¿no? O sea, dices, bueno, pues invertir 10 euros más en una crema que me va a durar un mes o más, me cambia tanto. Si eso a lo mejor me lo gasto tomándome un par de refrescos por ahí, pues decir, pues no, pues lo prefiero invertir en una crema que me gusta más por la textura, por el resultado que me da y ya está. Y soy muy fiel. Hay algunos productos que los llevo utilizando años porque me funcionan y entonces pues no me importa para nada pagar por ellos. Igual que si eres fiel a una marca de cualquier otra cosa, de cualquier otra industria, que te gusta y eres fiel a esa marca y ya está, entonces no me importa pagar por ellos. Estos productos que llevan vitaminas, por ejemplo, Sí. tal antiojeras que lleva vitamina no sé qué, los suplementos mismos de los multivitamínicos, los suplementos de vitamina D3, ¿cómo se hacen? ¿Cómo extraes? ¿De dónde extraes las vitaminas que tú luego pones en productos de cosmética, en suplementos? Depende, es que depende. Claro, hay algunas vitaminas que se pueden extraer directamente de una fruta, porque resulta más económico extraerlo de una fruta, por ejemplo, y otras que las puedes sintetizar en el laboratorio porque resulta más económico o que genera menos impacto medioambiental, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Ponerte a destruir frutas o verduras y demás para extraer determinada vitamina genera un impacto medioambiental que sintetizando en el laboratorio, pues probablemente no. Sintetizar lo Entonces, que es crear de cero tú la vitamina. claro, a partir de ciertos reactivos que tú los juntas y te dan lugar a una molécula que es idéntica a la Vale. vitamina que pueda haber en una fruta, por ejemplo. Eso es de síntesis. Es emular un poco lo que hace la naturaleza, pero tú en tu laboratorio para obtener exactamente lo mismo. O sea, totalmente indistinguible. O sea, la vitamina C que hay en una naranja y la vitamina C que tú sintetizas en un laboratorio son idénticas.
O sea, son intercambiables, no hay ninguna diferencia entre ellas. Entonces, todo depende un poco, pues eso, de impacto medioambiental y economía. Un poco es si es más económico extraerlo de una manera o de otra. Sí, lo puedes purificar más, hay algunas moléculas que es más fácil sintetizarlas en el laboratorio para que no haya ningún tipo de contaminación cruzada que extrayéndolas de otro sitio. No sé, se me ocurre, por ejemplo, con el tema de alergias, por ejemplo, el ácido hialurónico, que lo podemos extraer de animales, por ejemplo, o lo podemos sintetizar en el laboratorio. De síntesis en el laboratorio, pues claro, obtienes un producto mucho más puro. Es más caro, pero bueno, también es más puro, te permite pues hacerlo de diferentes maneras para que tenga diferentes usos, porque el ácido hialurónico es una molécula que la puedes usar para muchas cosas, y es como más versátil, aunque sea más caro, fabricarlo en el laboratorio. Si lo extraes de animal, pues te puede resultar un poco más económico, no mucho, porque no es que sea muy abundante, y se extrae de residuos, ¿eh? O sea, no tienes que sacrificar a nadie para extraerle ácido hialurónico. Pues era justo lo que estaba pensando. No, Vale, digo, vale. porque estás viendo cada horror con lo de los animales. No, para nada. Y claro, sí que puede haber contaminación. Por ejemplo, temas de alergias o demás, pues sí que puede... pues contaminación de algún tipo de proteína al haberse extraído de un animal, pues podría darse el caso y entonces pues puede encarecer incluso el proceso. Y luego, ahora por ejemplo, que se estila mucho la cosmética vegana, por ejemplo, pues que no haya nada que sea o sea, que lo hayas extraído de un animal, aunque los animales no sufran para eso, pero bueno, que no quieres nada de procedencia animal, pues tienes la versión de síntesis. Y bueno, y eso está bien. Y son indistinguibles. Y luego lo que me decías de, ¿es lo mismo un suplemento alimenticio que en una crema o qué tal? Es que son conceptos distintos. O sea, la vitamina, por seguir con la analogía de la vitamina C, en cosmética no usas la vitamina C tal cual, porque sería inútil en la piel, no Claro, tendría capacidad de penetración. No es asimilable, no la asimila nuestro... Pero es un tema más de en qué es soluble y en qué no, ¿eh? O sea, es un tema de que nuestra piel al fin y al cabo está cubierta de lípidos y entonces repelen a ciertas sustancias. Y entonces para que tengan cierta capacidad de penetración, pues tienen que estar en una forma química en concreto. De forma publicitaria decimos crema con vitamina C, pero realmente no es la vitamina C tal cual. Es una sal de vitamina C. La vitamina C es el ácido ascórbico. Y en los cosméticos no está como ácido ascórbico, normalmente está como ascorbato sódico, que es una variante de la vitamina C, para que sea asimilable por la piel. Pero lo que pasa que, claro, no le vas a decir a la gente esto, dices crema con vitamina C y ya está, que todo el mundo entiende que es un antioxidante maravilloso. Claro, y vende más decir esto lleva vitamina C que esto lleva ascorbato, claro. Sí, se entiende mejor. Me parece súper interesante. Además, todo el mundo así lo entiende. Y además asocias las vitaminas generalmente a cosas positivas. Porque, bueno, son todas en general porque positivas. Es algo que necesitas, ¿no? El perfil entonces, vitamínico y tal. Pero, y por ejemplo, lo que hemos dicho, que hay vitaminas que las extraes de una fruta. ¿Cuál es el proceso? ¿Es narrable? ¿Es relatable? ¿Me puedes decir cuál es el proceso? Claro, es que depende de la vitamina. No. Claro, es no sabía si era que compleja. coges un trozo de fruta y extraes una molécula. No lo puedes hacer tú en tu casa, ni lo puedes coger con unas pinzas. No, se hacen técnicas hay diferentes técnicas analíticas, sobre todo técnicas de extracción, que puede ser, es que hay de todo. O sea, hay desde sobre todo técnicas cromatográficas. Claro, pero ahí ya nos metemos en berenjenales importantes de química. Pero sí, vale. Son procesos complejos. Porque al final, tú, por ejemplo, coges una fruta hay cientos y cientos de moléculas diferentes. Ajá. Y separarlas una a una, pues eso, o sea, puedes separar desde en qué es soluble cada una, en qué los tamaños que tienen, etc. Y son procesos súper complicados de hacer. Hay algunas extracciones que están tan bien estudiadas que es muy de andar por casa, ¿no? De esto lo trituras, esto lo disuelves en no sé qué, de aquí extraes tal, lo vuelves a disolver en esta otra cosa y a base de disolverlo en cosas en las que sea soluble acabas teniendo el compuesto puro y puede ser más o menos fácil. Pero sí, o sea, tiene la parte de extracción de compuestos es, no sé, 3 años de carrera. Siempre me lo he preguntado, claro, y me lo vas a resolver toda mi hora, 3 años de carrera en una respuesta. Has dicho, en casa no se puede hacer.
cuidado con los cosméticos estos que se hacen en casa de mezcla yogur con vinagre y... No, ¿verdad? Porque lo has advertido en alguna ocasión. Siempre. O sea, ya como consejo general, no te eches comida en la cara. O sea, ni mascarilla Ese me parece un titular estupendo. ni te eches, o sea, ni mascarilla de yogur, ni de miel, ni todas estas tonterías que inventa la gente, porque de hecho puedes agravar un problema que tengas, puedes contaminarte la piel, generarte algún tipo de alergia, pero sobre todo cosas que están totalmente contraindicadas. Es que yo vi mascarillas, por ejemplo, para el acné la gente inventa cosas atroces. Y te encuentras mascarillas para el acné con miel. Que es que en principio además es una guarrada todo eso. Aparte de que sea una guarrada, pero es que si no sabes nada, dices, me lo he hecho, total, la miel, ¿qué va a tener de malo la miel? Por Dios. No, pues, o sea, por ejemplo, en el caso del acné, la bacteria responsable de generar el acné, que se llama P. acnes, una de las cosas que más le gusta a esa bacteria es el azúcar. El azúcar. Entonces, si le echas miel, a lo mejor vas a tener un brote de acné bestial. O incluso con yogur, que la propia lactosa de yogur puede servir de alimento a esta bacteria. Entonces, claro, ningún producto destinado al acné, cosmético, formulado en un laboratorio, va a tener azúcares que sean propensos de que se los zampe esta bacteria, porque al final la estás alimentando y que prolifera ahí a sus anchas. Entonces, ya por norma general, la gente no use comida. Y luego, claro, tú en tu casa no tienes las condiciones de higiene como para fabricar un cosmético. No puedes ir comprando aquí y allí. El otro día me llegó una consulta de una chica que se había comprado, una cosa un poco loca, se había comprado un suplemento alimenticio que era con ácido hialurónico y con vitamina C, y dijo, me compré una crema barateira que no tiene nada y le voy a vaciar las cápsulas de este suplemento porque en conjunto me sale más caro que una crema que tenga vitamina C y hialurónico. Perfecto. Y ya me la fabrico es un plan perfecto. No, claro, en sus cabezas puede sonar bien, ya le expliqué, no, es muy peligroso, puedes contaminar un bote, no sabes ni cuándo caduca, ni en qué condiciones lo tienes que almacenar, ni nada. Y la vitamina C que hay en un cosmético no es la misma que hay en un suplemento, el ácido hialurónico tampoco. Bueno, que además que en los suplementos no sirve para nada, ¿no? Pero no tienen nada que ver. Entonces, ¿por qué vas a formularlo tú en tu casa? Si tienes laboratorios que lo hacen por ti, en condiciones de higiene, con seguridad, todo, lo hacen bien, a precios bastante asequibles incluso, ¿por qué lo vas a tener que hacer tú en tu casa? Es peor. O sea, es peor a nivel de contaminación, incluso generas más impacto medioambiental. Tú gastas muchos más recursos intentando hacerlo en tu casa que en un laboratorio donde esos procesos están optimizados. También hay una moda del do it yourself de hacer las cosas uno mismo que también entraña muchos riesgos, macho. Esto de hazlo tú en casa. A ver, Todo. alguna cosa sí. No sé, Claro. No sé, o sea, si tienes que colgar un cuadro y sabes taladrar, pues mejor que tengas que pagar cada vez que alguien tenga que usar un taladro, ¿no? O si tienes que subir el bajo del pantalón y sabes coserte un bajo del pantalón, pues está bien, ¿no? Sí, Un botón. sí. Vale, hay cosas que están bien, pero luego hay determinados temas que son sensibles y entonces es mejor que los haga un profesional. Coser un bajo del pantalón medianamente bien y que te sirva, pues a lo mejor, si sabes más o menos coser, te lo puedes hacer. Pero fabricarte un cosmético, pues no. Un tema sensible que no quiero olvidarme de comentarte es que los chemtrails existen. Es decir, sí es verdad que a veces pasan los aviones y dejan esa estela que tiene fines, ¿cómo decirlo? Investigacionales, puedo decir, que tiene fines Sí, científicos. científicos. Uh-huh. Pero lo que no es verdad es que nos quieran matar o nos quieran dominar a través de... Pero que esas estelas sí son reales. Sí que se usan para cosas. Claro, a ver, en la estela que deja un avión de forma normal, por condensación, lo llamamos contrail, que es lo que dejan todos los aviones. Si ese contrail lleva algún tipo de sustancia, porque se está haciendo algún tipo de experimento, lo llamaríamos chemtrail. Pero claro, chemtrail, la palabra químico, va asociado a hacer el mal. No chemtrail, chemtrail. Bueno, perdón, vale, chemtrail. ¿no? Leído castellanizado sería chemtrail. Vale. Claro, ya asociamos la palabra, voy al principio, la palabra química a hacer el mal. Y no tiene por qué. A ver, este tipo de cosas no se hacen en vuelos comerciales y entonces dices, están aquí dejando caer sustancias extrañas sobre la gente. No, se hacen en vuelos controlados pues para estudiar cómo determinadas sustancias afectan, pues por ejemplo, a la generación de nubes, que es de lo primero que se empezó a estudiar. Entonces esto es una cosa muy chula, el tema de los chemtrails. Lo cuento en mi último libro, este tema,
Porque, claro, todos los que estudiamos química, por lo menos en mi promoción, y que estudiamos muchas cosas de medio ambiente, yo recuerdo perfectamente la clase en la que me explicaron cómo se estaba investigando el uso de haluros de plata, de sales de plata, como Para generar lluvia. agentes de condensación, para que el agua se condensase en zonas donde la humedad relativa era alta, pero no llegaba a cuajar como lluvia y generar que lloviese. Entonces se utilizaban estas sustancias y se estaba investigando pues si condensaban bien y generaban nubes y estas nubes hacían que lloviese. Y entonces, claro, tú te vas con esa información muy científica de tu carrera y luego lees cosas extrañas de manipulan el clima, nos envenenan con sustancias extrañas y dices, haces la conexión y dices, no solamente lo hacen en zonas de investigar, sino que aprovechan vuelos comerciales para investigar estas cosas y no están teniendo en cuenta el impacto sobre la salud que puede tener estas sustancias o que caigan en cualquier parte. No, o sea, esto no es así. O sea, no puedes hacer de una cosa que sí que se experimenta, ya que la gente hace experimentos sin tener en cuenta ninguna variable. O sea, si haces un experimento de este tipo en un vuelo comercial, tendría que ser sabiendo que esta sustancia, el impacto que tiene sobre la salud o sobre el medio ambiente, o sea, no se hacen las cosas a lo loco. Se hacen en zonas muy concretas, con todas las variables lo máximo posible que estén controladas. Es la forma en la que se hace. O sea, no, y no sabemos hacerlo bien. O sea, esto de hacemos que llueva, ojalá. O sea, sabemos hacer núcleos de condensación y tal, y es algo que se está estudiando y debería seguirse estudiando. Sí, pero no sabemos alterar el clima, o sea, ni hacer que llueva. Aún no sabemos hacer eso, aún queda mucho camino. ¿Por qué tenemos esa obsesión con que nos quieren matar, nos quieren envenenar, nos quieren joder la vida en líneas generales? Ya, no lo sé. Hay una componente psicológica que nos atrae un mogollón. O sea, todo lo que sea conspirativo nos atrae. Y si es malo, más. No sé. No sé por qué, porque yo soy más de creer que la gente en general somos gente buena y maja, ¿no? Pero no sé por qué hay esa obsesión de que no, yo soy bueno y majo, pero el resto del mundo es malísimo y quiere hacer el mal. Y tenemos una facilidad para creernos ese tipo de cosas. A veces creo que es una especie de trastorno de la personalidad el que cree demasiado en este tipo de conspiraciones, ¿no? Prejuicios tenemos todos con respecto a todo, pero hay ciertos límites que no puedes saltarte, ¿no? O sea, tenemos prejuicios en cosas más del día a día, de prejuicios de cada vez que dices industria alimentaria, industria farmacéutica, y ya piensas en algo malo me va a contar. Y tenemos prejuicios. Y al tener ese prejuicio, las informaciones que perpetúan ese prejuicio calan muy bien. Es decir, si tú ahora, por ejemplo, haces un artículo, un documental o lo que sea sobre las perversiones de la industria alimentaria, te llama mucho más la atención y estás como más estás más tentado a creértelo que te digan, mira qué bien funciona la industria alimentaria, que en realidad la realidad es esa, que funciona muy bien y es muy segura y todo. O sea, hay muchas más cosas positivas que negativas en la industria alimentaria. Y alguno dejará de escucharme en este momento porque no estoy aplaudiendo su prejuicio. Pero claro, te llamarán negacionista. Negacionista, pues eso. Pero te lo llaman mucho. No, que va. Pero claro, como tienes un prejuicio que todos tenemos, si lo alimentas, pues claro, hay más gente que se lo va a creer, que te va a escuchar y demás. Y funciona. O sea, funciona. Tú cuando das una información, me pasa a mí, incluso con la divulgación, que yo suelo ser divulgadora de contar más lo positivo, pero yo creo que es un rasgo de mi personalidad, de esto funciona bien y esto va bien para esto, y no contar tanto los fallos, ¿no? Pero sí que lo ves que hay mucha divulgación del que no te engañen. Sobre todo, la industria alimentaria te está engañando. Entonces, al final generas una bola enorme en un engaño que puede ser una chorrada, que puede tener más o menos valor o que nos dé exactamente igual, pero sigues alimentando ese concepto de que la industria alimentaria, no sé, hace cosas malísimas, que nos envenena, por ejemplo, con sus aditivos y cosas así. Y al final, de una cosa tonta de, pues un suplemento alimenticio, por ejemplo, lo que decíamos de la vitamina C, pues es una chorrada, pues puede ser que sea una chorrada, pero eso no quiere decir que la industria alimentaria tiene un complot para engañarte y para matarte y envenenarte. Y si tú haces una encuesta a una compañera divulgadora, Farmagema, en Twitter, hizo una encuesta hace poco. Gema.
Del Caño. Sí, Gemma del Sí, Caño. Sí. Gemma del Caño tarde o temprano va a estar aquí. Muy también. bien, pues... Va a estar sentado. No, pues ¿dónde estás tú? Pues invítala. no creo que venga a Galicia, pero tarde o temprano nos vamos a sentar. Ella está por la labor y yo, Ah, vamos, vale, pues estupendo. Pues encantadísimo. entrevístala porque es estupenda. Ajá. Hice una encuesta hace poco en Twitter haciendo una pregunta así de si crees que la industria alimentaria pondría algún ingrediente que fuese tóxico en la composición de un alimento, y tenías que contestar en plan, sí, lo harían deliberadamente si ganasen dinero con ello, o no, ni de coña, hay controles de seguridad, o bueno, sabes, pasan de todo. Y ganaba por goleada el sí, porque además obtienen beneficios. A ver, ¿de qué vas a obtener un beneficio de poner una sustancia tóxica? ¿Qué quieres? ¿Que tus clientes se maten? o sufran? O sea, no tiene sentido. Y luego además es ser muy incrédulo con respecto a todo el sistema, ¿no? De seguridad alimentaria. ¿Tú crees que puedes poner algo en el mercado así sin pasar ningún control? ¿O que pueda tener una sustancia que sea tóxica? ¿En serio? ¿Crees que iba a pasar por tantas fases de aprobación hasta llegar a tu supermercado lleno de tóxicos y que allí nadie dijese nada? Entonces, hay algunos argumentos que me parecen un poco de piensa más, piensa mejor. Y con eso resuelves muchos conflictos que hay por ahí. Pero es eso, o sea, si por un lado existe esa divulgación del terror, ¿no? De todo lo hacen mal, y luego la propia divulgación científica, alguna, gracias a Dios no toda, pero alguna divulgación científica potencia te están engañando, engañan al consumidor, no sé qué, pues al final haces una bola enorme de que al final desconfías de absolutamente todos. Cierta empresa mastodóntica y todopoderosa, en su restaurante, durante una temporada sirvió unas tartas de chocolate en las que habían encontrado bacterias fecales. ¿Te suena la noticia? No en concreto esa, pero bueno, que puede ser. Esas cosas ocurren. Es lo que quería preguntarte, ¿por qué pasa eso? ¿Cómo pasa eso? ¿Qué es lo que falla cuando pasa eso? Pues alguna parte de la cadena del control de seguridad pues falló por algún lado. Hubo algún tipo de contaminación cruzada o alguien que hizo mal su trabajo. A lo que voy es que eso es un caso anecdótico. Sí, o sea, me puedes contar uno, pero de todos los productos que ves en el supermercado y todo lo que comes por ahí, es seguro, excepto un caso que siempre hay alguien que la fastidia. Y esas cosas pueden pasar como pasan en cualquier profesión. El problema es ese, que nos vamos a veces a los casos anecdóticos para intentar decir que está todo mal hecho. Eso puede ser, es que pueda haber una contaminación incluso en el momento de la descarga, que se descargue, que algo caiga en donde no debe y que prolifere una bacteria de donde no tiene que proliferar, que falle una cámara, por ejemplo, de refrigeración, que no haya funcionado y que nadie se haya dado cuenta de que no estaba funcionando y que llegue al mercado igual. O sea, accidentes son inevitables, siempre pueden pasar ese tipo de cosas. Lo que hacemos es reducirlos lo máximo posible, precisamente haciendo todo ese engranaje que tenemos de comprobar que todo es seguro. O sea, de hecho tú no puedes añadir ingredientes a lo loco en un alimento, lo que tú quieras. Tenemos un códex alimentario donde está absolutamente todo lo que es comestible y todos los efectos que pueda tener, en qué dosis, etcétera, etcétera. O sea, cómo se hace un alimento no es yo decido y le pongo lo que quiero. Está todo súper regulado. Lo que pasa que, bueno, accidentes pueden ocurrir, como en todo. ¿Y esta historia de que hay un ingrediente secreto en la Coca-Cola? No, es imposible. Tú no Es puedes imposible, comercializar, claro. no puedes comercializar ningún alimento en el que no declares los ingredientes que tiene. Tienes que declararlos siempre. De hecho, yo siempre animo a la gente a leer la receta secreta de la Coca-Cola, que le den la vuelta a la lata y veas ingredientes. Ahí tienes la receta secreta. Pero luego no Los tienes es que declarar. imitable, porque Pepsi no consiguió el sabor de Coca-Cola y esa es un poco la... Pues que tampoco puedes, porque es una marca registrada, Claro. tiene su patente, o sea, tú no puedes, aunque tengas porque una cosa es de qué está hecha y otra cosa es cómo se fabrica, Eso ¿no? es. Que esa sí que es la parte que se supone que no podemos saber todo el mundo, ¿no? Cómo hacen, o sea, cómo es el proceso de fabricación, tal cual. Pero aunque tú lo sepas, no lo puedes replicar. Porque está protegido con no sé si es patente o cómo se llama, marca registrada, no sé cómo es exactamente la terminología, pero tú no puedes hacer Coca-Cola en tu casa, ese es el tema. Una de las cosas que leo yo todos los días en las redes sociales, que es una fuente de información maravillosa, las redes sociales cuando se equivoca, cuando hay algo de lo que no te puedes fiar en las redes sociales, es esto de que hay un remedio, ya hay un remedio para el cáncer desde hace años, pero a la industria farmacéutica no le interesa que se sepa. Qué pereza. No lo ves a diario. Sí, sale cada 2x3, pero ¿quién lo dice? Charlatanes. Porque no, además, ya solamente decir remedio de el cáncer no existe como el cáncer, Claro. son los cánceres, son un grupo de enfermedades.
muy grande, ¿no? Aunque tengan ciertas cosas en común, por eso comparten nombre, pero no existe uno solo. Y eso es absurdo. O sea, el laboratorio farmacéutico que consiga la cura de alguno de esos cánceres se forra. Es que nadie va a tener ningún interés, o sea, ni siquiera económico, en que la gente no se cure. Eso es que se forraría vendiendo tratamientos de ese tipo. Yo siempre digo lo mismo. ¿Y por qué se muere Steve Jobs? O sea, si hubiese un tratamiento que fuese... Bueno, Steve Jobs sabemos lo que hizo y por qué murió. Pero me refiero, si hubiese un tratamiento que a golpe de billetera te fuese a curar del cáncer... Sí, claro, por eso es que no interesa a nadie. No interesa a nadie que eso no se sepa. Si se supiese, pues lógicamente se comercializaría, porque sacarías mucho beneficio de ello. Esto de Steve Jobs enlaza perfectamente con algo que tú has dicho, y es que las terapias alternativas aumentan un 470% el riesgo de muerte por cáncer. Ese porcentaje en concreto es con respecto al cáncer de mama, porque es un tipo de cáncer que tiene bueno, una probabilidad de éxito bastante elevada, o sea, de que te cures, ¿no? O que sobrevivas a la enfermedad, excepto esa probabilidad de éxito empieza a bajar estrepitosamente cuando abrazas las pseudociencias o las pseudoterapias. Y es algo que vemos, porque lógicamente el cáncer asusta, ya solo la palabra asusta, y dices, bueno, pues me puedo tratar con lo que me diga el médico, que tengo que hacer radio, que tengo que hacer quimio, o la terapia que te diga tu médico que tienes que seguir, o que tienes que hacer cirugía, lo que sea. Y luego hay otras cosas que se llaman terapias alternativas, pseudoterapias, pseudociencia, el nombre que le queramos llamar, que son cosas que no han demostrado eficacia, o sea, no han superado una prueba científica, no tienen eficacia probada, y que te abrazas a ellas, yo creo que un poco pues por a ver, ¿no? A ver si ojalá hacen algo. Y no hacen nada. No solo que no hagan nada, es que repercuten en el tratamiento convencional, en que hay gente que deja de seguir el tratamiento que le prescribe el médico y abraza a las pseudoterapias. En gran parte porque son menos dolorosas, ¿no? Porque pasar por una quimio es algo muy fastidiado, por ejemplo, y una terapia alternativa, pues a lo mejor es tomarte 4 infusiones o hacer 4 bailes o movimientos, lo que sea. Entonces, pues parece como más benevolente con el paciente. Luego hay otros factores que afectan. Muchas veces, pues, en el sistema sanitario, pues no tienes todo el tiempo que querrías para estar con el paciente, para orientarlo, etcétera, etcétera. Y si te vas a lo mejor a una terapia alternativa, pues te prestan otra atención. Yeah. Es como una atención más holística, ¿no? Más pues de tu estado de ánimo y tal. Hay otras componentes que puede que hagan que abraces más esa pseudoterapia que la medicina convencional. Y ese dato está sacado de cómo influye sobre todo en la tasa de abandonos de tratamientos convencionales, de tratamientos médicos, y gente que va abandonando los tratamientos porque empieza a tratarse con pseudoterapias, y desgraciadamente eso hace que te puedas morir de un cáncer que a lo mejor hubiese sido curable, como el caso de Steve Jobs. El de Steve Jobs he leído que era tratable, que era un cáncer era un cáncer con un tratable. Porcentaje de éxito. Y decidió, yo por todo lo que leí, decidió tratarse pues con una dieta alcalina, zumos, ¿no? Dieta alcalina, esta palabra horrible, que no, o sea, que bueno, eso, siempre que la gente lea dieta alcalina o algo así, eso es mentiras. Y ya, o sea, ni puñetero caso a eso. Y enzimas prodigiosas, eso es mentira también. Efectivamente, todas esas cosas son, bueno, como decimos los gallegos, trapalladas. Eso es. Y claro, y aumenta realmente el riesgo de muerte. Por eso no es ninguna tontería de, bueno, esto no hace nada. No es que no haga nada, aumenta el riesgo de muerte, porque lo estamos viendo. La gente abandona la medicina, deja de confiar en la medicina y abraza este tipo de cosas y la gente se muere. Es un tema serio, por eso yo exijo responsabilidades y que se regule de verdad. O sea, no sé, yo sería muy, muy heavy en mis decisiones. Yo, lo tipificaría como delito. La gente que practica pseudoterapias, para mí es una delincuente. Y algunos unos asesinos. De hecho, hace poco aquí en nuestro país ha habido una muerte por alguien que dejó su tratamiento contra el cáncer por una de estas pseudoterapias. Por consejo de su pseudoterapeuta, ¿no? Exacto. Sí, es que tenemos, o sea, no es un caso puntual, es que cada vez hay más. Entonces, ¿cuánta gente tiene que morir o tiene que quedarse con unas secuelas imposibles de abordar? ¿Cuánta gente tiene que sufrir por eso para que realmente se legisle y se aborde como, pues eso, como el delito que es?
¿cómo puede ser que cada vez haya más, si cada vez tenemos más información, si estamos escuchando a gente como tú? Tenemos acceso a Sí, gente como tú, sí, a gente pero- como Mulet, a gente como a científicos que nos explican un poco realmente lo que está pasando más allá de nuestro cuñado o de esas revistas que leemos en las que hablan de qué tal y cuál famoso hace esto, hace lo otro. Nos morimos de éxito. Es decir, ahora no tenemos tantos problemas de salud o no tenemos tantas preocupaciones, ¿no? Hay enfermedades que hemos conseguido erradicar o tenerlas totalmente bajo control. Entonces no les tenemos Y miedo. no con pseudoterapias, y no las Claro. hemos erradicado con Claro, pseudoterapias. pero perdemos el miedo. Perdemos el miedo. Hay enfermedades que les hemos perdido el miedo porque ya no las vemos, no sabemos ni cómo son. Entonces, esto pasa, por ejemplo, con el movimiento antivacunas. O sea, ¿por qué surge ahora? Porque no le tienes miedo a esas enfermedades, porque nunca las has visto. Y están empezando a volver algunas. por Algunas, eso. claro, que las teníamos controladas, por ejemplo, sarampión. claro, el sarampión, por ejemplo, lo tenemos controlado. Y a los que nos suena el sarampión pensamos, son 4 granos y tal. Mentira, la gente se puede morir por sarampión. Pero O claro, tener secuelas, ¿no? a tener secuelas el resto de su vida. Entonces, claro, les hemos perdido el miedo y entonces es el momento estupendo para que se cuelen pues un estas caldo de actitudes cultivo para sí, perfecto para sí, las- actitudes anticientíficas, porque al final malo será que te pase algo. Y no vacunas a tu hijo, coges sarampión, pero bueno, el sistema sanitario seguro que lo salva. O sea, no hay un miedo real a muchas cosas, porque no ves esa enfermedad, no ves a gente muriéndose de tuberculosis, por ejemplo, como no hace tanto. O sea, porque yo me acuerdo de eso, o la viruela, por ejemplo. No ves a gente muriendo con viruela o con secuelas de viruela. En nuestra generación, que vas a la generación de nuestros padres y conocen a gente, o vemos a gente a partir de los 50, 60 años con secuelas de la viruela en la cara. Pero es algo como que nos parece de eso ya pasó mucho tiempo, y hace 2 días que la gente se moría o sufría por ese tipo de enfermedades y ahora las tenemos bajo control, entonces no nos da miedo y entonces nos permitimos el lujo de ese tipo de chorradas. Además no pasa en todas las sociedades, o sea, en el primer mundo es donde hacemos ese tipo de pijadas, por eso a mí me parecen cosas como de lujo. O sea, aquí es de lujo, Es te cierto. puedes permitir no vacunar a tu hijo y que no pase nada. O sea, es una irresponsabilidad tremenda. Porque no pones en riesgo la vida de tu hijo, pones en riesgo la vida de otra gente. Pasó, no me acuerdo, Si tú no vas me a un acuerdo en país qué como ciudad. a un país de África en Por el que ejemplo. la lucha es la supervivencia en el día a día de lo cotidiano y vas a hacer reiki allí, te quita esta mierda. Claro, sí, dame Claro. vacunas, ¿sabes? Que es lo que realmente es efectivo. Porque allí sí que están casi como en otro momento, ¿no? Como congelados en el tiempo con respecto a la medicina. Entonces ni se les ocurre. Es que me parece un esnovismo. Y además eso es una irresponsabilidad. Aún no me acuerdo en qué ciudad de España que tuvieron que cambiar a un niño de colegio por un antivacunas. Tú, por ejemplo, un niño que no se pueda vacunar, ¿no? Porque tiene algún tipo de enfermedad que le impide vacunarse, que tiene el sistema inmune debilitado y que no se puede vacunar, pues ¿cómo está protegido de las enfermedades? Pues lo que se llama la inmunidad de grupo. Estamos todos a su alrededor vacunados, con lo cual hacemos como de barrera de que la enfermedad no va a llegar hasta ese chaval. Y así funciona la inmunidad de grupo. Si hay cada vez más gente que deja de vacunarse, se rompe la inmunidad de grupo. No solo estás en peligro tú o tu hijo si no se vacunan, es que estás poniendo en riesgo la vida de otro niño que no puede vacunarse y que de haber podido se vacunaría. Entonces no es responsabilidad tuya individual de lo que a ti te pase, es que repercute en la salud de toda la gente que tienes alrededor. Por eso es un problemón. Y con cualquier otra pseudoterapia o actitud anticientífica ocurre lo mismo. No es una cosa de tu problema, es que al final afecta a toda la comunidad. Por eso hay que legislar. Qué interesante, Débora. Me he quedado con 2 horas de tu vida, pero me ha encantado. Te lo Yo agradezco también. muchísimo. Me ha parecido súper interesante todo lo que me has contado y he aprendido un montón y me ha servido, pero bueno, eso me pasa en cada episodio para darme cuenta de lo terriblemente ignorante que soy. No será para tanto. Buf, pero bueno, cada vez lo soy menos gracias a invitados como tú. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Lo que tú digas. Gente que vale la pena escuchar. Si te gusta lo que tú digas y quieres asegurarte de que este podcast siga dando guerra durante mucho tiempo, puedes ayudarme de varias formas.
Por ejemplo, dejándome una reseña positiva en iVoox, iTunes o en cualquiera que sea la plataforma en la que lo escuches. Comparte los episodios en tus redes sociales con tus amigos y seguidores, escribe sobre ellos en tu blog, pásalos por WhatsApp o coméntalos en tu propio podcast. También tienes la opción de recompensar mi trabajo haciéndote suscriptor premium en iVoox desde 1,49 € al mes, invitándome un café, vaya. Con eso me ayudarás con mis viajes a distintas partes de España en busca de las mentes más interesantes para que tanto vosotros como yo aprendamos y nos divirtamos. A cambio de tu aportación, con tu suscripción premium, escucharás el podcast sin publicidad y tendrás acceso a contenido exclusivo y a episodios especiales antes de que los publique en abierto. Por último, te recuerdo que estoy en Twitter en @lqtdradio, en Facebook e Instagram como Alex Fidalgo y que puedes escribirme a alex@loquetudigas.es. Gracias y adiós.